Buenos días, triadictos. Esto es Triatlón y otras drogas en su episodio 110. Un podcast donde Sebas Abril y yo mismo, Edu Vela, te hablaremos de triatlón, de su entrenamiento, de nutrición, también material, entrevistas a deportistas y entrenadores. En definitiva, todo aquello que rodea este apasionante mundo. Y voy a pasar a saludar a Sebas, que voy un poco trabado hoy, Sebas, y vamos, voy mal. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Es que te pones nervioso después de 100 y pico episodios? No, me pongo serio y no me cago un palo por el vamos a dejarlo. No, me pongo serio y entonces pues no sé, intento hacerlo rápido y bien y al final me lío. Días y días, ya sabes cómo vas. Sí. ¿Tú qué? ¿Cómo vas? Nada, bien, tío, por aquí, por Caravaca, un poco cansado de esta semana ya, aunque una semana corta que empezó prácticamente el miércoles para mí, pero bueno, ya sí. Pidiendo la hora ya casi. Muy bien, pues nada, ya queda poco. Bueno, antes de dar paso a lo que tenemos, habrá que darle las gracias a la gente que nos sigue por iVoox, ¿no? Que, bueno, nos apoya por iVoox. Que nos apoya, sí. Pues antes de pasar a la entrevista, como dices, vamos a recordar, como viene siendo habitual, que si queréis apoyarnos en nuestra labor, a través de iVoox podéis activar el apoyo para fans, simplemente pulsándole el botón azul y metiendo vuestra tarjeta y haciendo una pequeña donación mensual, que bueno, eso os dará la posibilidad de escuchar el podcast sin la publicidad que suele poner iVoox al principio y bueno, además vais a estar apoyando nuestro trabajo. Y bueno, hecha la cuña de rigor, si quieres damos paso a la entrevista, ¿no? Sí, vamos a dar el paso a ver si le gusta a la gente y nada, pues luego seguimos hablando. Además que la entrevista es larga. Venga. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a Manu Solarjona, es ciclista profesional y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Y bueno, con él vamos a hablar de muchos temas muy variados y posiblemente cada uno de ellos dé para un episodio completo del podcast. Así que vamos a intentar no irnos mucho por las ramas, no abrir muchos melones y intentar centrarnos en la entrevista en sí. Pero bueno, antes de nada, saludamos a Manu Sola y que él se presente, que mejor que él no lo va a hacer nadie. Manu, buenas, ¿qué tal? Buenas, Seba y Edu. Pues nada, un placer estar con vosotros. Pues nada, cuéntanos un poquillo quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado a esto del entrenamiento, tu pasado, un poco de como ciclista también, un poco que la gente te conozca si es que ya no te conocen y un poco también tu proyecto de ciclismo evolutivo, si quieres puedes comentar también algo sobre él. Vale, bueno, pues yo he sido ciclista un montón de años y aún me considero siéndolo, creo que desde los 14 años que compito, aunque ya antes salía en bici. Y ya una vez llegué a la época esta de la selectividad donde decides qué vas a hacer con tu vida o qué vas a hacer, pues bueno, yo quería seguir haciendo lo que más me gustaba en el mundo y para eso pues me metí a estudiar Ciencias del Deporte y poco a poco pues con lo que iba aprendiendo de entrenadores, lo que iba aprendiendo con la práctica y con los aprendizajes de la carrera, por supuesto, pues bueno, iba aprendiendo a entrenar gente y lo vi como el paso lógico. De hecho ya mientras yo competía ya estaba entrenando a algunas personas, pocas, pero bueno. Y ya a partir de dejar la competición, pues bueno, empecé a estar con más gente y bueno, también me considero que para mí quizás el entrenamiento, estas cosas que vamos a hablar hoy de ciencia del entrenamiento, son casi, o te diría, una pasión más que un trabajo. Yo soy alguien que me ponga a leer esto, que me ponga a escuchar podcasts como el vuestro o sobre temas así complejos y me gusta, lo disfruto. Entonces, pues bueno, todas estas cosas que voy aprendiendo las he hecho en algunos artículos y ahora pues con el podcast de ciclismo evolutivo, que también hice gracias pues a que tú me animaste, Sebas, especialmente. Y bueno, pues ahí vamos, ahí seguimos. Bueno, muy bien, no hay nada mejor. No hay nada mejor que hacer de tu hobby tu trabajo, la verdad. Claro que sí. Al final lo disfrutas mucho más. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer como siempre hacemos, alternamos las preguntas Sebas y yo, ¿vale? Y conforme vas contestando, pues bueno, pues al final intentamos que sea lo más coloquial posible y que lo más dicharachero para que no sea, para que les llegue a los que nos escuchan, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, Sebas, si quieres empiezo yo la primera. Venga, tírale. Venga. Bueno, vamos a hablar un poquito de carga y cuantificación. La prescripción del entrenamiento es algo que, más que aplicar cargas totalmente mecánicas. Háblanos un poco sobre tu visión de este tema y qué deberíamos tener en cuenta a la hora de preparar una semana para nuestros triatletas. Vale, bueno.
Aquí, por supuesto, hay que tener en cuenta, aparte del entrenamiento, todo el conjunto de estresores que influyen en un deportista, como puede ser el estado anímico, la ansiedad que tenga, el grado de activación que tenga, o simplemente estresores ambientales o nutricionales, ¿no? Por ejemplo, que esté en ayunas, o que esté con dieta baja de glucógeno, que haya estado en altitud, etcétera. Quizá para que esto se entienda bien, dime si quieres que entremos ya a más profundidad, pero para que se entienda bien por qué digo que son tan importantes, por ejemplo, los sentimientos, las emociones del deportista, habría que explicar un poco toda la historia, casi de la ciencia del estrés y de la ciencia del entrenamiento. Si no te importa que pasemos ya a eso, sí, perfecto. Por ejemplo, tú tírale, explica todo lo que tengas que explicar, que a la gente le quede claro eso y para adelante. Mira, no te preocupes. Sí, voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda, porque es una cosa que no he explicado hasta ahora, que no suelo explicar a los deportistas, claro, y entonces a lo mejor algo queda en el tintero, así que, pues bueno, si no se entiende algo me lo decís. Vale. Pero bien, los modelos actuales de ciencia del entrenamiento, modelo típico de impulso-respuesta de Bannister, en lo que está basado, por ejemplo, pues todos los modelos de TSB, de TSS, de CTL, de Training Peaks, etcétera, se basan en la visión del estrés de Hans Selye. Hans Selye se considera, podríamos decir, el padre del estrés, pues porque fue el primero en investigarlo, empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta que, dio sus tesis, pues en torno a los años 50. Selye se dio cuenta, haciendo su estudio, de que diferentes estresores, él lo hacía con ratas, o eso por lo menos eso dice, diferentes estresores muy variados, ¿no? Por ejemplo, le daba veneno, le inyectaba sustancias, les cortaba piernas, les sometía a peleas, etcétera. O sea, le hacía cosas muy bestias. Y se daba cuenta de que le hacía hiciese lo que hiciese a las ratas, la respuesta de las ratas era idéntica. ¿Vale? Esta respuesta era, por ejemplo, una activación del sistema simpático, una disminución del sistema parasimpático, ¿vale? Esto se reflejaba, por ejemplo, en una expresión mucho más alta de hormonas como catecolaminas, como cortisol, adrenalina, insulina, etcétera, ¿vale? Y también reacciones más fisiológicas que se podían medir más fácilmente, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la tasa de respiración, un aumento de la presión sanguínea, disminución de... Bueno, esto no podía medirlo ahora, pero lo sabemos, ¿no? Que hubiese disminuido la variabilidad cardíaca. Bueno, Selye a esto lo llamó síndrome de adaptación general, ¿vale? Porque era simplemente, pues, lo que él consideraba estar enfermo. Ante un estrés, fuese el que fuese, se provocaba una respuesta del organismo. Bien, este modelo de Selye también se relaciona con el modelo de alostasis, de homeostasis. Vale, todos conocemos que lo que es la homeostasis, ¿no? Que es que el organismo trata de mantener estables sus constantes vitales. ¿Vale? Por ejemplo, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, etcétera. Este modelo de homeostasis, o tal y como lo veía Selye, o como se ha visto normalmente, habla de que el organismo intenta ser robusto frente a estresores, ¿vale? Es como un árbol al que le sopla el viento muy fuerte y el árbol se mantiene ahí, gracias a sus raíces, se mantiene impasible, ¿vale? Entonces se veía el organismo como algo que trataba de mantener sus constantes vitales en el tiempo, pese a todos los estresores que le estábamos haciendo. Vale, entonces, pues esto llevado a la ciencia del entrenamiento, los modelos que digo, al final Bannister y todos los que están basados, llevaban esta teoría de Selye de que ante un estresor, como podía ser la carga física, se producía una respuesta determinada. Si aumentábamos la carga física, aumentaba la respuesta del organismo, ¿vale? Y con aumento de la respuesta me refiero a un aumento de las adaptaciones y a un aumento de la fatiga, ¿vale? Y además todo este síndrome, o para Selye, era todo puramente físico, lo cual quiere decir que él no veía a las emociones o al cerebro como parte activa de este proceso, sino que simplemente ante un estímulo físico, respuesta, ¿vale? Por ejemplo, ante el ejercicio físico, respuesta, pues aumento de la temperatura, aumento de las pulsaciones, destrucción muscular, etcétera, ¿no? Como se ve ahora, prácticamente, ¿no? Sí. En cambio, ya a partir de la década de los 90, incluso un pelín antes, empezaron a surgir voces disidentes y empezó a surgir el modelo de alostasis, principalmente porque no se había encontrado un único estímulo iniciador de toda esta cascada de adaptaciones físicas del organismo. Entonces, muchos investigadores, entre los que digo esto, Sterling, que sobre todo, pues empezaron a ver como si el iniciador de esta cascada de adaptaciones corporales no fuese el cerebro, y en vez del cuerpo verlo como algo robusto que intentaba mantenerse firme frente a los estresores, se veía como algo
que se adaptaba a estos de forma anticipada, ¿vale? Quizás la definición mejor de alostasis es cambiar para mantener un equilibrio o cambiar para que nada cambie. Por ejemplo, tenemos que ver este modelo de alostasis como cuando un ciclista va, perdón, como un ciclista va y en una zona de piedra o en un bache, ¿vale? Si tú vas hacia esas piedras sin verlas porque vas distraído, el golpe que vas a recibir va a ser bestial. Eso sería el modelo de homeostasis. Mientras que cuando tú lo previenes, porque ya ves el bache y entonces, pues bueno, tiras un poco del manillar o cambias el reparto de peso, el golpe es menor, ¿no? Lo mismo que pasa con la suspensión de un coche. Ajá. O otra forma más fisiológica de verlo, por ejemplo, con el aumento de la tasa de sudoración que se produce antes de llegar a una temperatura que ponga en peligro al organismo. Bueno, nosotros empezamos a sudar incluso antes de estar en la temperatura corporal que nos provoque esa necesidad de transpirar o de perder calor. Incluso se ha visto en estudios que gente, pues bueno, que le dicen los investigadores o con un termómetro falso le dicen la temperatura de la sala es 40 grados, empiezan a sudar pese a que la temperatura real no es algo para sudar, o sea, la temperatura corporal es ligeramente más baja. Esto, por ejemplo, es fácil verlo en otra serie de respuestas que no tienen nada que ver con el estímulo físico que hemos aplicado. Por ejemplo, ante hablar en público o incluso ante esta misma entrevista, por ejemplo, que puedes estar un poco nervioso, pues seguramente si tú tienes un pulsómetro, si yo lo tuviese, pues mi frecuencia cardíaca aumenta, mi variabilidad de frecuencia cardíaca disminuye, mi presión sanguínea aumenta. Y esto es una respuesta, digamos, preventiva ante un posible daño. Lo que pasa que, claro, esta respuesta no es adaptativa, porque nosotros estamos cableados al final para estos estímulos que hemos tenido durante toda la historia de la evolución de los humanos, y solamente en los recientes años, ¿no?, en las últimas décadas, es cuando hemos tenido ya estos estímulos que provocan también lo que se denomina estrés crónico, ¿no?, o el estrés psicológico, que se debería llamar, mejor dicho, ansiedad. Pero bueno, todos estos estresores, ¿no?, que no están relacionados con un daño real, pero que son cosas que nos ponen nerviosos, pues al final son mecanismos anticipatorios del organismo. Entonces, para este modelo alostático lo que tenemos que ver es que todos los estresores que influyen en el organismo, que puede ser físico, perfectamente, el entrenamiento, que te duele una muela, etcétera, estresores ambientales, estresores nutricionales, etcétera, nos generan un estrés, ¿no? El estrés es el grado total de carga o de, digamos, el viento que le sopla al árbol. ¿Bien? Sí. Pues bueno, nuestro cuerpo, mediante, pues bueno, digamos, el conocimiento que tiene de estos estresores antiguamente, ¿no?, mediante mecanismos de feedback o de reajuste, de prueba y error, podríamos decir, genera ya una anticipación a este ataque, ¿vale? Una respuesta anticipatoria que va a mitigar las consecuencias de ese ataque, ¿vale? Lo que digo, ¿no? Si vamos a pillar un bache, pues ya nos ponemos un poco en tensión y hacemos que este vaya a ser más bajo. Y estas respuestas se van autorregulando conforme vamos aprendiendo. Por ejemplo, la primera vez que hablas en público, la primera vez que presentas un trabajo en la universidad, te pones muy nervioso. Cuando ya lo has hecho 10 veces y ves que no pasa nada, pues te pasa menos. El cuerpo va aprendiendo, ¿no? Lo mismo pasa con el... Esto lo podemos llevar a la competición también, ¿no, Manu? La gente que se pone muy nerviosa antes de una competición, poco a poco con la experiencia, el estrés que le genera esa competición cada vez va a ser menor. Claro, totalmente. Y eso lo podemos llevar ahora, o vamos a verlo, que lo vamos a llevar al campo del entrenamiento, donde tener un deportista con un estado de menor activación o más relajación puede hacer que la fatiga que sufre de un entrenamiento disminuya, ¿vale? Claro. Bien, también lo que tenemos que tener en cuenta es que tras una adaptación del organismo, preventiva o no preventiva, ¿no?, cuando el cuerpo se adapta o se anticipa a algo, luego sufre unos daños, ¿vale? Estos daños, esta fatiga que acumula, en el modelo alostático se llama carga alostática y no es más que fatiga. Esta fatiga pues puede ser a nivel neuronal, ¿vale? No se conoce aún muy bien los mecanismos y esto hay que decirlo, no se sabe muy bien qué es lo que pasa en las células del cerebro, pero bueno, algunos autores hablan de wear and tear, que en español se traduciría como microroturas plásticas. Es un poco extraño, ¿no? Porque bueno, no se conoce muy bien, pero sabemos cómo se expresa, ¿no? Se expresa pues en fatiga, en apatía, en depresión, en tristeza, en pereza, ¿vale? Esto es lo que todos conocemos como sobreentrenamiento. Tiene estos síntomas mentales y también síntomas físicos, ¿no? Para agotamiento de, por ejemplo, del sistema simpático, una disminución o un empeoramiento de la función del eje hipotálamo hipofisiario, etcétera. Entonces, bueno, si lo queremos llevar
al entrenamiento, ¿no? Que era la pregunta, aunque le he dado una vuelta, pero bueno, creo que se ha entendido o no, ¿sabes? Sí, perfecto. Vale. No, sí, está bien porque así le has dado un contexto a todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Claro. Vale, pues de lujo. Pues, claro, cuando llegamos al entrenamiento, podemos ver que si un deportista tiene nerviosismo, tiene ansiedad ante un entrenamiento dado, por ejemplo, o no disfruta de un entrenamiento, por esos típicos entrenamientos que tenemos miedo, los test, ¿no? Muy a menudo, va a hacer que su activación, su activación antes del ejercicio ya va a ser más alta y la carga posterior que va a tener tras el entrenamiento, la fatiga que va a acumular, va a ser más alta. Pese a que las adaptaciones del entrenamiento van a ser las mismas, porque unas adaptaciones son dependientes de la carga física que ha tenido o sumando los estresores físicos, ambientales, nutricionales, y por otro lado la fatiga, la carga alostática que va a tener sumándole pues ese estrés que ha tenido, ¿no? Pasa que bueno, aquí el término estrés es ambiguo, pero bueno, esa ansiedad que ha tenido antes de ese entrenamiento. Vale, entonces una pregunta sí que me viene. ¿Y crees que una estrategia buena para ese estrés, que por ejemplo un deportista que se pone muy nervioso, como has dicho, para hacer un test de entrenamiento, ¿crees que una estrategia buena es no decírselo? Y cuando acabe de calentar y haya hecho todo, decirle, bueno, vas a hacer un 3000 o un 2000 o un 1500 en pista para ver tu va. Y es un test. ¿Sería recomendable o es contraindicado porque le vas a poner más nervioso y no lo va a hacer bien? ¿Cómo lo ves tú ahí? Es una buena pregunta. Por un lado, al final lo vas a poner nervioso en cuanto se lo digas. Por otro, es in situ, ¿no? O sea, ya punto. Sí. No sé. Sí, ahí le estás ahorrando mucha ansiedad. Le estás ahorrando, por ejemplo, el no dormir el día de antes del test, ¿no? Que mucha gente le pasa, esa ansiedad. Bueno, hay gente que está más adaptada a los test, gente que está menos. ¿Vale? Claro, el problema ahí es que a partir de ese día va a estar nervioso todos los días porque no sabe cuándo le va a venir el test. Claro. ya sabe no sabe dónde le va a caer la espada en la cabeza, ¿no? Claro, eso es. Claro. Luego también puede pasar, ¿no? Que a lo mejor no tenga ese grado de activación para hacer test. Si lo has hecho, o sea, si lo haces bien, si lo haces un día que toque caña y que el deportista esté preparado mentalmente para sufrir y que esté fresco y que haya cargado los depósitos de glucógeno, pues sí que es una estrategia buena. Ahora, cualquier día no, porque a lo mejor ese día el deportista está reventado y le dice hacer test y no le sale. Claro. Bueno, sí, una cosa que a lo mejor no he explicado bien de lo anterior es que el grado de anticipación o el grado de respuesta física que va a tener anticipatoria ante un estresor determinado, ¿no? Ante un evento, que puede ser físico o puede ser psicológico, depende de la emoción del deportista, sobre todo de la emoción negativa, de ese sentimiento de miedo o de amenaza que genera X estímulo, ¿no? Entonces, claro, cuanto más miedo le da al deportista al test, por ejemplo, mayor va a ser pues la generación de cortisol, la generación de adrenalina que va a tener antes del test, incluso en la hora o días previos, en cuanto lo sepa, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea este miedo, al final la fatiga que va a tener después de eso también va a ser mayor, ¿vale? Esto se puede aplicar a todo. Si te da miedo el dentista, pues también, claro, va a generar una serie de adaptaciones que te van a dejar una fatiga. Lo que está claro es que ya no podemos separar, por un lado, la carga física y por otra la mental, ¿no? Que también es lo que íbamos en la primera pregunta. Un poco, resumiendo todo lo que dice, va a dar igual que ese estrés proceda de un test o de una competición que va a tener el deportista ese fin de semana, o de que está súper nervioso porque tiene el examen del carnet de conducir el viernes antes de una competición. Al final es carga mental que se va a ir acumulando a la carga física que va a ser sometido ese fin de semana en la competición o en un entrenamiento, ¿verdad? Claro. Y no solo eso, sino también a las cargas mentales de, por ejemplo, pues bueno, tenés que estudiar, tener exámenes, trabajos agotadores, ¿no? Hay trabajos que mentalmente agotan mucho y todo esto también genera una serie de desgastes, por supuesto. Claro. Bueno, pues la siguiente pregunta la hemos medio contestado. La voy a leer, pero vamos, simplemente si quieren matizar algo. Iba por el hilo de la influencia que pueden tener aspectos que no controlamos, como esas emociones, la genética también, experiencias previas, confianza en el plan de entrenamiento y ese tipo de cosas en nuestra capacidad para responder ante un entrenamiento y sobre todo en la carga que nos genera. Si quieres comentar algo aquí o si no pasamos a la siguiente, porque yo creo que también has contestado bastante de esta pregunta. No, pero claro, depende de los estímulos que me has dicho, depende de cuál van a tener una influencia u otra de una forma o de otra. Por ejemplo, en la carga de entrenamiento previa que tenga el deportista, ¿no? Que es una de las cosas que me has dicho, claro, no depende solamente de la carga, digamos, del estrés total de entrenamiento, sino también, por un lado, va a depender del momento de la temporada o del estado de forma en el que esté el deportista. Sabemos que los rendimientos
de un entrenamiento, conforme va avanzando el tiempo, conforme el deportista se va poniendo en forma, son decrecientes. Quiere decir que un entrenamiento X, pues vamos a ponerlo, yo qué sé, 2 horas, 70% de FTP, ¿no? O un TSS de 100, lo que quieras. Pues ese entrenamiento X te va a dar un estímulo de entrenamiento mucho más potente al principio de año, cuando estás fresco, te va a hacer mejorar mucho más adaptaciones que más adelante en el año, ¿no? Digamos que la curva va teniendo una concavidad, o sea, cuanto más vayamos, o sea, cuanto más en forma estemos, menos beneficio podamos sacar de un entrenamiento, incluso más riesgos tenemos de entrar en el sobreentrenamiento, de darle la vuelta a esa montaña, si nos imaginamos el gráfico. Claro. Entonces, luego otros, si quieres los vamos diciendo uno por uno, porque claro, depende, ¿no? La genética, en cambio, actúa también por otros mecanismos. Por ejemplo, sabemos que hay gente que, por ejemplo, puede ser de fibras rápidas y va a responder mucho mejor a entrenamientos, digamos, de más capacidad aeróbica o entrenamientos para cosas que no tiene, ¿no? Digamos, sus debilidades van a reaccionar mucho más fácil que sus fortalezas, ¿no? Y viceversa. Alguien que sea muy fondista va a reaccionar más al trabajo de alta intensidad que al trabajo de baja intensidad, porque eso ya lo tiene muy desarrollado. Luego podríamos entrar en... Es que claro, eso de la genética incluso tiene mil cosas porque no se conoce muy bien, ¿no? No se conoce si tal gen... Por ejemplo, sabemos que hay gente que tiene un determinado gen que no reacciona bien a la ingesta de cafeína. Y son poco, a lo mejor son el 20%, pero claro, si tú supieras que tienes ese gen, pues no tienes que tomar cafeína. Hasta ahora lo único que podemos hacer es pues ensayo y error. Y mucha gente sabe perfectamente que a él no le va bien la cafeína. Y no hace falta que se haga un test genético, ¿no? Entonces, ese sí es complicado, por ejemplo. Claro. Vale. Luego no sé si me has dicho otros, por ejemplo... Sí, pues la confianza en el plan de entrenamiento, por ejemplo, y ese tipo de cosas, las experiencias previas que tenga de fracaso o de éxito ante una competición, por ejemplo, todo ese tipo de cosas también va a influir, ¿no? Claro, eso es muy interesante y eso ya estaríamos hablando incluso, o es similar, por ejemplo, a lo del efecto placebo. Al final sabemos perfectamente que el efecto placebo existe y no es algo psicológico, no es que alguien se toma un efecto, algo que le dicen, por ejemplo, tómate este suplemento que te va a hacer que las piernas no te duelan. Y sabemos ya que no es solamente algo psicológico de que el deportista ya no siente el dolor, sino que a nivel físico hay cambios también, ¿no? Por lo que he dicho. Por todo lo que hemos dicho, la respuesta del organismo es anticipatoria. Cuando el organismo espera que algo le vaya a dar una respuesta, digamos que esta reacción que hace luego genera una serie de adaptaciones y de fatiga. Entonces, los placebos en parte funcionan. No, a lo mejor no tanto como algo que funcione de verdad, pero sí que generan reacciones físicas y se ve en los estudios. Claro, y por el mismo motivo, la confianza en tu plan de entrenamiento pues va a ser clave para que puedas rendir con ese plan de entrenamiento. Si no confías en una cosa, apaguémonos, ¿no? Claro, eso es que es una de las cosas quizás más importantes del entrenamiento. O sea, cuando un deportista confía en el plan, un entrenamiento que a lo mejor en la teoría no es tan óptimo como otro, ¿no? Porque bueno, eso luego es difícil saberlo realmente. Sí. No hay a lo mejor tantísima evidencia de cuál es mejor y cuál es peor. Pero es verdad que ese deportista, hombre, siempre y cuando no se hagan burradas, porque al final la fisiología es la fisiología y tampoco puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero siempre que no se hagan burradas, pues ese deportista va a estar más confiado y al final es como un efecto placebo donde va a tener más adaptaciones de un mismo entrenamiento porque el deportista confía en eso. Es como que le están dando ese entrenamiento y él sabe que ese entrenamiento es perfecto para llegar al destino donde quiera estar. Y claro, eso genera que la adaptación al entrenamiento sea óptima o por lo menos se maximice. Ahora bien, también te digo que esto es limitado, que es muy poco, que al final si el entrenamiento es malo, pues por mucha confianza que tenga el deportista, pues a lo mejor acaba sobreentrenado como muchos, ¿no? O con un rendimiento subóptimo, desde luego. Claro. Muy bien. Bueno, pues, y ahora sigo, Seba, ¿pregunta la siguiente o tienes algo que decir? No, ya está, yo ya no tengo nada que decir. Vale. No sé si se ha entendido bien. Es que sí. Es un tema que lo que digo, que como no estoy acostumbrado a hablarlo con los deportistas, porque esto ya es algo que se escapa, no sé si soy capaz de explicarlo bien. Realmente. Es que es algo que quizá tengo que ordenarlo. Sí, yo lo he entendido perfectamente. La verdad que ha quedado vamos, bajo mi punto de vista, muy claro. Has expuesto primero la contextualización histórica del modelo del síndrome general de adaptación y el modelo alostático, y luego cómo influyen todas esas emociones y esas
esas cosas un poco incuantificables, que por ahí van las siguientes preguntas, en la carga de entrenamiento, ¿no? Yo lo he visto muy bien. Sí, perfecto. Pues me alegro. Claro, es que ahora va la panacea. ¿Cómo cuantificarías esa carga? Si se puede cuantificar de todo lo que has hablado. Creo que no se puede cuantificar de la forma en que queremos cuantificarlo. O no, que no podemos tener un número que te diga esta carga es 100 o es 120. Creo que no existe. De hecho, TSS, por ejemplo, que es lo que más se utiliza para cuantificar, pues bueno, ya estamos viendo que es por un lado que solamente te va a cuantificar la carga física. Por otro podríamos hablar, ¿no?, de los problemas de TSS, ¿no?, de, por ejemplo, pues que da una preponderancia al volumen mucho más alta que la intensidad, ¿no? Que 2 horas al 70% de TSS son más o menos 100 puntos, lo mismo que hacer el test de 1 hora, ¿no? 2 horas en zona 2, digamos, son 100 puntos, o que el tiempo, o sea, es lineal y no es exponencial, ¿no? Por ejemplo, sabemos que 4 horas son mucho más que 2 más 2, ¿no? Claro. Porque la fatiga de las 2 horas últimas es mucho más fuerte que la de las 2 primeras horas, ¿no? Claro, o un entrenamiento. Claro, sí, perdona que te corté. Y ya, eso en ciclismo está claro, pero ya si metes la carrera a pie, en el cóctel, bueno, yo he tenido entrenamientos de carrera a pie que me han dejado frito y me han dado menos TSS que un entrenamiento de 2 horas en bici, como has comentado, ¿sabes? Suave. Bueno, suave, así, a un 65-70% de FTP, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ya metes otro deporte encima de todo, ya sí que es verdad que el TSS a mí me cuesta seguirlo y me cuesta creerlo. Sí, es eso. Por un lado es que ya el fallo matemático, ¿no?, digamos, de diseño es grande. Es que la preponderancia de volumen hace que, claro, si por ejemplo comparas periodos, comparas un periodo de base donde estás metiendo muchas horas, bajas intensidades, con otro a lo mejor de intensidad donde metes mucha más caña en cuanto a intensidad, pero metes menos horas, te va a salir que el TSS te está bajando, ¿no? O que CTL te está bajando, cuando realmente el estrés que le está generando a tu organismo está siendo más alto y tu nivel de forma está subiendo, ¿no? Entonces, claro, al final intentar cuantificar eso es complicado porque, como digo, aunque mejorásemos la fórmula, aunque mejorásemos la base matemática, siempre va a haber cosas que se nos escapen. Por ejemplo, como digo, los estresores ambientales, estresores nutricionales. Si tú un mismo entrenamiento, te pongo por ejemplo 180 TSS, lo has hecho a 2000 metros de altitud, estando concentrado en Sierra Nevada, la fatiga va a ser muchísimo mayor. Si lo has hecho a 35 grados de temperatura, va a ser mucho mayor. Si lo has hecho en cetosis, pues ya seguramente no seas capaz ni de terminarlo. Claro. O sea, hay tantísimos estímulos, tantísimas cosas que influyen, más luego la carga mental, ¿no? O cómo el deportista pues sea, pues la amenaza que supone el entrenamiento, el estrés que le supone al deportista, luego lo de fuera del entrenamiento, ¿no? Pues eso, el estrés, la carga del trabajo que tenga, en el nivel en el momento de temporada en el que esté, su historia, su genética, que se hace imposible cuantificar. Entonces, yo creo que el organismo es sabio y al final nos ha dado las herramientas para poder saber cómo estamos de cansados y cuándo tenemos que parar. Y simplemente hay que escuchar a nuestro cuerpo, a nuestras percepciones. Cuando un deportista se sabe escucha su nivel de fatiga durante el día, su estado de ánimo, cómo van las piernas. Cuando uno tiene suficiente experiencia, sabe cuándo está uno descansado, cuándo las piernas van bien o cuándo están pesadas. Simplemente, por poner un ejemplo, las ganas que uno tenga de entrenar son en gran medida, o si el resto de factores están igual, son en gran medida un indicador de la fatiga que tenemos, ¿vale? Una de las defensas que tiene el organismo para evitar el sobreentrenamiento es quitarnos las ganas, generarnos pereza, generarnos cansancio, generarnos apatía. Se nos quita el deseo por salir. Eso es que es lo primero. O sea, si un deportista es capaz de escuchar eso y, por ejemplo, verlo en su contexto, o sea, a lo mejor no cogería solamente un día, sino de una semana, y lo sumas, por ejemplo, que esas pocas ganas de entrenar, lo sumas que tienes fatiga en las piernas cuando estás en tu día a día, que sale y el pulso va abajo, o sea, que el pulso no te sube, que no es reactivo, que cuesta muchísimo que suba, pues ya esto es un indicativo de que estás cansado. ¿Cómo de cansado? Pues bueno, según cuántos días llegas así, puede que la situación se esté agravando o no. Y luego, por supuesto, ya estaría el extremo de sobreentrenamiento, que ahí es que para pasarse de un sobreentrenamiento, digamos, funcional, allá un sobreentrenamiento crónico o no funcional, hay que ser muy bestia, porque ya cuando uno está sobreentrenado, pues eso es que apatía, malestar, síntomas de depresión, pues todos los síntomas que he dicho al final de lo que se dio cuenta Selye, ¿no? Estos síntomas de tristeza, de pocas ganas de entrenar, poco deseo, poco apetito sexual,
al final, pues es que el cuerpo está destruido tanto mentalmente como físicamente. Las hormonas, por ejemplo, que te activan, ¿no? Que he dicho en el choque, ¿no? Pues cuando sufrimos un estrés, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, llega a un punto que se agotan, ¿vale? Este agotamiento hace que el cuerpo sea incapaz de generar ya recursos, o que sea incapaz de luchar con las estresores, y es cuando empezaría ya la enfermedad. Claro. Bueno, y lo que has comentado de las ganas de entrenar, ¿no crees que es un arma de doble filo? Es decir, fiarte de las ganas yo estoy totalmente de acuerdo con eso de las ganas, pero hay gente que es demasiado, entre comillas, perra, que aunque le guste el deporte, pero es demasiado perra, y como se deje llevar por las ganas, quizá a la mitad de los días no salga a entrenar pensando que está fatigado. Sí. Y luego también, yo creo que incluso pasa más a veces al revés, gente que tiene muchísimas ganas de comerse el mundo, sobre todo en deportistas jóvenes, también, y quiere entrenar, pues bueno, lo que nos enseña, ¿no? No pain, no gain, en cuanto más entrenar, más va a andar y cosas así. Y claro, si solamente te fijas en las ganas, pues es verdad que hay gente que siempre tiene ganas. Pero entonces tenemos que medirlo también. Fíjate que ser todos los indicadores en un conjunto, ¿vale? Tienes que juntar las ganas. Por ejemplo, yo a los deportistas pues les digo que les pido, por ejemplo, el estado de ánimo durante el día, que es un buen indicador. El estado de ánimo, pues desde los días que estás triste y deprimido hasta un día que te comes el mundo. La fatiga que tienes fuera del entrenamiento, pues ya te puede dar información, ¿sabes? La fatiga que tienes de piernas cuando te levantas, porque hay días que te duelen las piernas sentado y hay días que estás fresco como una rosa, que estás de pie todo el día, que no te fatiga, ¿no? Pues bueno, un deportista cuando eso lo mide todos los días sabe perfectamente cómo está. Y eso lo sumas, más luego cuando sales a entrenar, pues ya te vas dando cuenta de cómo van las piernas, ¿no? Cuando te toca apretar, ya te vas dando cuenta de cómo van las piernas. El mejor indicador quizás de todos del sobreentrenamiento, de la fatiga, es el rendimiento en sí mismo. O sea, cuando tú vas a hacer la serie y no te salen, no llega a los vatios, estás cansado, casi seguro, o estás enfermo, o algo pasa. Pero ya, si ese día si en teoría has comido bien, el día anterior has descansado bien, tú te vas a hacer la serie y no te salen, tienes que pensar que algo está pasando. Y muchas veces es mejor, mira, apaga, vete para casa, tranquilo, y habla con el entrenador. Quizás lo que tú dices, ¿no? También es que al final el deportista comete errores, incluso aunque sepa de entrenamiento, comete el error de dejarse guiar por sus emociones y por sus ganas de entrenar, y entrena aún sabiendo que no debería, ¿vale? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando competía, que mira, yo a otro con mis mismos síntomas le hubiese dicho, mira, descansa. Pero yo, como tenía tanto miedo de perder, de retroceder, de perder forma física, acababa entrenando mucho más de lo que necesitaba. Y por eso es bueno que alguien desde fuera y alguien que sepa interpretar tus sensaciones te guíe. Incluso aunque tú seas entrenador, por ejemplo, yo creo que es bueno que alguien desde fuera, alguien que sepa, ¿no? Que también te conozca y que haya vivido eso, claro, te diga, mira, Manuel, que no, que descanses, que yo sé que tú tienes muchas ganas de entrenar, pero mira, es que está claro que hay que parar. Por lo que me dices, hay que parar y ya está. Claro. En fin, al final hay que aunarlo todo, tanto la carga externa junto con carga interna, ¿no? En este caso, que serían todas esas percepciones y todas esas sensaciones, ¿no? Muy bien, Sí. me toca a mí, ¿no, Edu? ¿O no has terminado, Manu? Sí, No, dime. Ya. No, digo, si iba a decir algo más o paso a la siguiente pregunta. Sí, pasa. Sí. Venga, pues... Venga, tírale. Bueno, vamos a cambiar un poco las tornas, que ya hemos hablado bastante de cuantificación y bueno, al final hemos visto que una cuantificación totalmente mecánica posiblemente no sea la mejor de las opciones. Y vamos a hablar del dolor, ¿no? Del dolor en su sentido, bueno, no sé si en su sentido más general o el sentido más específico, pero bueno, vamos a hablar al final del dolor que se produce cuando estamos entrenando y cuando estamos en un esfuerzo. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con eso. Si nos puede hablar sobre el dolor y su relación con el rendimiento. Vale. Pues bueno, como hemos visto un poco en el modelo alostático, el dolor es simplemente un mecanismo fisiológico para evitar que nos hagamos daño, ¿vale? Es una prevención del daño. Entonces, por ejemplo, lo que digo, antiguamente se creía que la fatiga venía simplemente de un daño físico, ¿no? O de un daño fisiológico o de una... lo que se denomina una catástrofe fisiológica, que sería, por ejemplo, el deportista llega a un punto donde se agotan sus depósitos de glucógeno y disminuye el ritmo. O el deportista llega a un punto donde su temperatura corporal alcanza 40 grados centígrados y tiene que disminuir el rendimiento. Y ahora se sabe que no, que el deportista previene este punto de agotamiento o digamos, llegar al daño real, llegar al daño a los tejidos, pues mediante, haciéndonos, el cerebro nos hace parar antes de llegar
al daño. Es lo que se llama, bueno, la teoría del gobernador central o modelo psicobiológico, depende de quién lo lea. Bien, pues el dolor, o más concretamente la percepción de esfuerzo, porque, claro, el dolor no es lo mismo que el sufrimiento, ¿no? Como decía Astro. O sea, alguien puede sentir dolor y sentir placer, ¿no? Esta gente que... Bueno, un poco los ciclistas también, ¿no? Bien. Bien, bueno, no es exactamente lo mismo el dolor y la percepción de esfuerzo, pero para entendernos, bueno, pues podemos decir que son parecidos, ¿no? Bien. Pues esta percepción de esfuerzo es la que nos avisa de que tenemos que ir parando, ¿vale? Porque al final la decisión de parar, por lo que parece en primera instancia, siempre es consciente. O sea, es el deportista, mediado por esa percepción de dolor, el que para el ejercicio. Pero el que sea consciente tiene esta doble vertiente de que podemos mantener el dedo en la llama, como se dice coloquialmente, ¿no? O sea, seguir esforzándonos pese al dolor y acercarnos mucho más a nuestros límites finales. O sea, soportar este dolor para rendir más. O sea, llegar más lejos de lo que creíamos que podíamos. Por ejemplo, esto se ve mucho cuando el cuerpo tiene una reacción de lo que se denomina reacción de caza o huida, ¿no? Que antiguamente se daba mucho, pues por ejemplo, cuando tu vida está en peligro, cuando te persigue, que te digo yo, un león, o cuando hay una pelea con alguien. Seguro que al final todo el mundo tiene momentos de esos, o que te persigue un perro con la bici, ¿no? Que esos momentos donde tú corres mucho más de lo que creías que podías correr, ¿no? Esto, digamos que es como que el cerebro desbloquea este límite, ¿no? O nuestra percepción nos da mucho más recursos porque ve que el peligro es mucho más grave que el posible daño que vamos a tener. Pero en cambio, cuando la motivación es baja, cuando estamos entrenando, pues sí que podemos sentir mucho más el dolor. ¿Por qué? Porque lo que estamos, digamos, la recompensa que estamos teniendo o para lo que estamos haciendo el ejercicio no es tan importante. Y entonces el cuerpo intenta, pues bueno, evitar que nos generemos un estrés, porque al final el entrenamiento es daño y no nos podemos olvidar de eso. O sea, cuando alguien está machacándose, haciendo series, está generando un daño a su organismo. Otra cosa es que ese daño sea beneficioso. Sabemos que la variabilidad es buena, que darle estímulo al organismo es buena, pero siempre mediante los dos pues se nos previene. Luego sí que a lo mejor quizá a lo mejor me va a preguntar de eso, porque hay estrategias, claro, estrategias para ser capaz de soportar más dolor y por tanto pues maximizar rendimiento, sobre todo cuando importa, que en las competiciones. Claro, yo te quería preguntar sobre, bueno, una pregunta al hilo de lo que estás diciendo. ¿Puede ser que por eso en las competiciones al final seamos más capaces de soportar dolor? Porque vemos que el premio, por así decirlo, es más importante que en un entrenamiento normal. Sí, totalmente. Y cuanto más importante sea la competición para el deportista, más lejos va a estar capacitado a llegar. Vale, por un lado sí que tendríamos, digamos, aspectos puramente psicológicos, ¿no? Por ejemplo, que en una competición estamos más capacitados para extraernos del dolor, pues porque al final un deportista está con otro, está concentrado en la carretera, digamos, en la toma de curvas, en la posición en el pelotón y no está tan pendiente del dolor como puede ser en un entrenamiento y más si en solitario. Pero por otro lado, eso es que la tolerancia que vamos a tener al dolor en una competición va a ser infinitamente más alta porque lo estamos haciendo por un premio aún mayor, ¿no? Entonces, cuanto más alto sea el premio, más lejos vamos a estar capacitados a exprimirnos. O ya eso, alguien que fuese ya, lo que digo, algo de vida o muerte, pues se exprimiría hasta el límite último. Aún así, siempre va a haber un límite, y esto es también la teoría del gobernador central, siempre va a haber un punto donde el cerebro ya, si no de forma voluntaria, de forma involuntaria nos va a parar antes de llegar a la catástrofe, ¿no? A morirnos por el esfuerzo. Bueno, o sea, nunca vamos a ver que un deportista llega a un punto donde se muera de apretar tanto. Siempre se para antes, ¿vale? No sé, que tenga problemas, hombre, sí hay gente que tiene problemas del corazón y entonces, pues bueno, sin quererlo, acaba falleciendo a lo mejor por hacer ejercicio, pero bueno, también hay gente que fallece durmiendo y eso no quita que el cerebro no siga los mismos mecanismos. Claro. Y entonces el efecto dorsal existe, es real. Claro. Y seguro que vosotros tenéis gente, ¿no? Que hay gente que en los test le sale muy bien, casi como en carrera, porque son capaces de motivarse, eso toman muy en serio. Y luego hay gente que en los test no mueve ni la mitad de lo que es capaz de hacer una carrera, porque al final cuando se quita esos limitadores, cuando está en carrera, es capaz de dar su 100% o su 99%, ¿no? Porque, bueno, 100% es imposible. Pero hay gente que es capaz de exprimirse hasta límites insospechados en carrera cuando tiene los estímulos adecuados, cuando quiere ganarle al contrario, o tiene ambición de conseguir una meta o un objetivo porque lleva mucho tiempo luchando, etcétera. Claro. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta va relacionada con esa sensación de rendimiento y dolor.
¿crees que es interesante que el feedback del deportista te lo dé, sobre el dolor estoy hablando, nada más terminar el entrenamiento, la competición, o indicarías que pasase unas horas, que recapacite un poco de lo que ha hecho y te lo dé más tarde? ¿Qué piensas tú en ese aspecto? Es una buena pregunta que no me había planteado hasta ahora. Yo creo que es mejor después. ¿Es mejor después? Sí, creo que es mejor después al pasar una hora. Sí. De hecho, es algo que al final... Yo creo que lo importante sobre todo es que sea siempre igual, ¿no? O sea, o que siempre se haya terminado, o que sea siempre después. Después, en teoría, si el deportista se conoce y es fiel a sí mismo, o sea, si no se autoengaña, pues bueno, sí que creo que va a ser mejor porque va a tener una panorámica global de la fatiga total del entrenamiento. Sí, a mí me ha pasado de terminar competiciones y justo al terminar la competición pensar, joder, qué duro ha sido, una percepción de esfuerzo de 9 sobre 10 o 10 sobre 10, y luego al pasar unos días, hablar con alguien y decirle, pues yo creo que podría haber dado un poco más, ¿sabes? Entonces, no sé, yo, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que tú dices? Siempre hay que verlo con la misma perspectiva, porque si no... Eso es que, claro, yo es que pienso lo mismo que tú, o sea, a veces las cosas de cuando ya has pasado el día te parece que sí hubieses podido, ¿no? Te parecen más fáciles, pero en el momento, pues si has cedido, ¿no? O sea, por ejemplo, una carrera, si me dices que tu RP no es un 10, pues entonces ¿por qué no ha sido un 10, no? Claro. Has tenido un momento donde tú has levantado el pie, donde has cedido, ¿no? A no ser que haya ganado la carrera. O sea, si tú quedas el 50 en una carrera y me dices que la RP no ha sido 10, pues algo ha fallado, o sea, seguramente ha sido 10, digas lo que digas, ¿no? O sea, tú has cedido porque ya no has podido soportar dolor. Sí, ha podido ser porque mentalmente no estabas a tono, pero es que eso también cuenta, ¿no? O sea, al final la cabeza es un reflejo también de tu estado de entrenamiento, de tu estado de fatiga, de cómo de bien hayas preparado la competición. Sí, yo siempre le digo al deportista que el feedback que lo dé justo al terminar. A lo mejor no sudado, pero sí una vez que se haya duchado, ¿eh? Es decir, que no se espere mucho por si le pasa lo que te estoy comentando, que luego se le olvida lo que estaba sufriendo y cuenta menos. El dolor desaparece. Claro. Sí. Muy bien, venga. Venga, pues bueno, al hilo de la siguiente pregunta, bueno, si utiliza algún tipo de... Para registrar todo esto, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces con una planilla Excel o cómo registras todas estas sensaciones del deportista, en tu caso? Sí, normalmente con un Excel, ¿vale? Un Excel donde cuantificamos las sensaciones con números, ¿vale? Por ejemplo, lo que he dicho, tenemos para medir, bueno, lo típico, ¿no? Las horas de sueño, eso es fácil. Pero el estado de ánimo del deportista, pues desde un 1, que sería pues los días que estás apático, que no quiere hablar con nadie, a un 5, los días que estás, pues que le das abrazado a todo el mundo por la calle, ¿no? Pues bueno, en esos extremos, ponerle un número cada día y un número también a la fatiga que tengas durante el día, no durante el entrenamiento, ¿vale? Porque eso sería la RP, sino la fatiga que tiene durante el día. Un deportista que se levanta y se va a trabajar o está en su casa y ya nota un poco pues cómo van las piernas, si hay ganas de entrenar o si no. Bueno, esa fatiga que tienes también puntual del 1, que sería que no tienes nada de fatiga, un 0, a un 5, que sería que te duelen las piernas sentado. Luego tendríamos la RP de entrenamiento y las sensaciones. Las sensaciones es algo difícil de explicar y difícil de ver, porque al final las sensaciones dependen mucho de las expectativas que tenía el deportista de la sesión. Por poner un ejemplo, un paseo puede ser la RP de 2 o de 1 y que las sensaciones hayan sido malas. ¿Por qué? Porque el deportista esperaba, pues bueno, por sus experiencias pasadas, esperaba que en el paseo ir tranquilo, que las piernas fuesen bien, y ha visto que iban las piernas fatal, que iba cansado, que estaba deseando llegar a casa, pues puede poner perfectamente que las sensaciones han sido malas, pese a que la RP ha sido muy baja. O en una carrera donde te exprimes a una RP de 10 al máximo, las sensaciones muchas veces son muy buenas. ¿Por qué? Porque el deportista ha rendido mejor de lo que esperaba, porque las piernas iban... También las sensaciones están muy relacionadas con no estar cansado, ¿no? Pues las piernas iban reactivas, cuando apretaba, pues bueno, se disparaba, o sea, cuando se ponía de pie, la bici salía rápida, o sea, subía la potencia rápidamente, y sobre todo porque a lo mejor le ha ganado a ese amigo al que no le ganaba, o ha conseguido resultados que no se esperaba, o mejor de lo que se esperaba, y te dice, las sensaciones han sido muy buenas, y la RP ha sido un 10, ¿vale? Bueno, las sensaciones también es interesante verlas, ¿vale? Porque nos van avisando cuando las sensaciones son malas, un día y otro, ya te van avisando de que hay algo de fatiga, pero sobre todo lo más importante es lo que no cuantifico, y es pues el comentario que te deja el deportista, o ya sea por WhatsApp o sea en llamada,
o mismo en Training Peaks o en el ECE, siempre digo que cada sesión intente poner pues un comentario de cómo han ido las piernas, si ha podido llegar bien a los vatios, si no, cómo se ha sentido en las series, cualquier cosa, si ha llovido, si ese día ha tenido un día de mucho trabajo, si no ha dormido bien. Al final yo creo que el comentario es que es lo principal, lo que más te sirve, ¿no? Para saber las cosas que hayan pasado durante la sesión como para durante el día. Es que al final es coger a lo mejor la carga que hayas registrado de forma más mecánica, la sensación, la RP, todo eso, llevarlo, ¿no? Llevarlo todo hacia la realidad del deportista, ¿no? Y ese comentario que a lo mejor parece que no aporta nada, pero aporta mucho. Y ahí está un poco, pienso yo, el arte de entrenar, ¿no? En coger todo eso, saber con el tipo de deportista que estás tratando, que a lo mejor tiene un hijo, que tiene dos, que es policía y trabaja por las noches, y entonces todo eso traducirlo al entrenamiento que tiene que hacer la semana siguiente o a la modificación que tiene que hacer el entrenamiento esa semana, ¿no? Totalmente, ¿eh? Claro. Estoy de acuerdo. Además que ya muchas veces alguien pues con que te diga 2 días seguidos un comentario de a lo mejor... es que no hace falta ni que te diga directamente estoy cansado, sino que ya tú con la experiencia lo sabes, ¿no? Te dice, esta serie me ha costado llegar o no he llegado porque, aunque te ponga una excusa, no he llegado porque no iba muy motivado o cosas así. Tú ya, conociendo al deportista y teniendo tu experiencia como entrenador, ya sabes que está un poco cansado y que hay que meterle unos días de recuperación o que hay que quitar una sesión que tenemos fuerte o aplazarla un poco o cosas así. Muchas veces, aunque el deportista directamente no te lo va a decir, porque hay muchos que a mí me ha pasado que siempre me pone estado de ánimo 5, todo bien, 5. Sí. ¿No? Fatiga siempre un 1. Y luego hablando con él, bueno, pues a lo mejor no está tan fresco como él dice. Esto es complicado de conseguir, ¿eh? Yo eso lo hago con gente que veo casi todos los días, ¿eh? Yo en el entrenamiento online, por ejemplo, ya saliendo un poco de lo que es la entrevista, lo veo muy complicado. Porque luego también el deportista en muchas ocasiones no te da la oportunidad incluso de conocerlo así, porque a lo mejor está contigo 10 meses, 11 meses, 12 meses y luego abandona el entreno, luego viene a los 4 o 5 meses, entonces al final como que no lo termina de conocer realmente, pienso yo, ¿sabes? Sí, en eso tienes razón. Cuanto más tiempo coges, o sea, cuanto más tiempo estás con un deportista, más hablas, más lo conoces, al final más información tienes y más capacidad, ¿no? de detectar pues cuando está sobreentrenado, cuando está bien, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces, que el deportista a lo mejor lo deja, pues como tú dices, al año o a los 12 meses y dice, bueno, pues ya sé hasta dónde he llegado con Manuel, sé hasta dónde he llegado con Seba. Y lo que no se dan cuenta es que justamente al contrario, sino que no hay un plan de entrenamiento, no es el plan de Manuel que ha seguido y ahora va a hacer otro plan a ver si mejora más, sino que con toda la información que va recogiendo el deportista va a conseguir que al año siguiente darle los estímulos más adecuados, ¿no? Pues vas tú perfeccionando el entrenamiento, porque al final el entrenamiento que necesita una persona no es el que necesita otra. Y siquiera en una misma persona, el entrenamiento que necesita en 2019 es el mismo que va a necesitar en 2020, porque las circunstancias cambian, las condiciones cambian, su historia de entrenamientos cambia. Entonces, eso, que toda esa información al final el entrenador la va cogiendo y va perfeccionando esos estímulos que el deportista necesita. Si el deportista a primera de cambio ya te dice que, bueno, pues ya sé cómo entrenar a Seba y ya hace muy buenas, pues claro, está perdiendo quizás la principal magia del entrenamiento, ¿no? Que es que a cada persona se le dé el estímulo que necesita en cada momento. Claro. Perfecto. Muy bien. Bueno, Venga. pues chicos, yo me tengo que ir, ¿sabéis? Os dejo ya con las siguientes preguntas, ¿vale? Venga, Edu, pues seguimos Bueno. nosotros, tío. Venga, que vaya bien. Venga. Un saludo. Adiós, Edu. Hasta Venga, luego. hasta luego. Bueno, pues seguimos, Manu, tú y yo. Vamos con la siguiente pregunta. Podemos hablar mucho de entrenamiento polarizado, de planificación inversa, pero hay que enfrentarse, como está comentando, a situaciones duras para fortalecer la mente. ¿Crees que es interesante preparar entrenamientos para fortalecer la mente? Y si lo crees, ¿qué métodos puedes utilizar? Y si ves también interesante la inclusión de un psicólogo para trabajar todos estos aspectos. Bueno, Sebas, pues yo creo que es vital. Es vital, si es que al final lo que estamos diciendo es que queda mucho margen. Cuando un deportista normalmente decide que hasta aquí he llegado, que no puedo más, que bajo el ritmo, que paro de ejercitarme, queda muchísimo bajo la superficie, y ser capaz de sacar esos recursos es lo que, pues bueno, va a hacer que alguien sea un buen ciclista o que sea un gran campeón, ¿no? Porque al final
por ejemplo, sabemos que a nivel fisiológico no hay una gran diferencia entre los deportistas. De hecho, hay deportistas que quedan en el 50 en el Tour de Francia con un consumo de oxígeno más grande, un consumo máximo de oxígeno mayor que gente que queda en el podio, ¿no? Entonces, Claro. la capacidad de sufrimiento es indiscutible que es un pilar, ¿no? Entonces, una de las formas de entrenarla, la más normal sería en la bici, ¿no? Con los entrenamientos. Por ejemplo, la capacidad de exprimirse, la capacidad de hacer caso al límite de un deportista mejora muchísimo pues con la práctica. A lo largo de la temporada, conforme el deportista va metiendo más estímulos, o sea, más entrenamientos, digamos, de muy alta intensidad, donde se llega a los límites, y con las competiciones. Es normal, seguro que a todo el mundo o al 90% de ciclistas le pasa, cuando aprietan en enero o en diciembre, esos primeros test del año, esos piques con la grupeta, pues muchas veces reportan o te dicen que podía haber sufrido más, pero es que no era capaz de sufrir, que poco he sufrido. Pues bueno, eso es lógico, eso nos ha pasado a todos. Vale, y es que la capacidad de sufrimiento, como cualquier otra cosa, se entrena. O sea, y con eso me refiero pues, a esa capacidad que tienes de estar ahí en el límite y mantenerte, no aflojar. Vale, tenemos, por ejemplo, Claro. sí, tenemos entrenamientos dentro de la bici para soportar esto. Pues, por ejemplo, a mí el que más me gusta, hay varios, pero el que más me gusta son las series decrecientes. O sea, series donde ya empezamos a un ritmo pues prácticamente máximo. Por ejemplo, empezar haciendo 3 minutos a un ritmo que puedes mantener 5. Luego, los siguientes 3 minutos a un ritmo que podrías mantener 8. Entonces, conseguir esa depleción de la capacidad anaeróbica, llegar a llevar al deportista pues ya al punto de máxima agonía, pero ir bajando la potencia que le pedimos para que se mantenga, sin llegar al fallo, pues se mantenga en ese rango de sufrimiento extremos, ¿vale? Sería lo mismo que hacemos en un puerto de una carrera, que se empieza a tope y ya vas sufriendo a tope y cuando ya no puedes soportar dos te quedas, ¿no? Pues bueno, un poco así, quizás eso sería Claro. más para ciclistas que para triatletas, sobre todo si el triatlón es de larga distancia, ¿no? Porque bueno, ahí ya el ritmo es autorregulado. Luego para gente Claro, y así... luego te toca correr después también, entonces aquí es diferente. Pero bueno, sí que para triatlón de corta distancia sí que hay momentos de mucha agonía también. Sí, luego tenemos un poco para larga distancia, un poco como una simulación. Yo lo hago enfocado al ciclismo, ¿no? Serían, por ejemplo, series a ritmos medios, ritmos interumbrales, pero muy largas, ¿vale? Por ejemplo, podemos hacer 3 series de 40 minutos a una potencia que podríamos mantener como mucho 2 horas y media o 2 horas ya si queremos rizar el rizo, ¿no? Entonces, es un entrenamiento que te va a llevar prácticamente al límite. ¿Qué pasa? Que ya en la última serie el deportista va a tener que implementar estrategias mentales para ser capaz de gestionar el dolor pese a tanto sufrimiento. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con técnicas mentales? Pues, por ejemplo, digamos, abstraernos del dolor, por ejemplo, poner foco atencional en la respiración, pues, por ejemplo, cómo entra y cómo sale el aire, inspiración, expiración, o ponerlo en la cadencia, o ponerlo en el paisaje, o ponerlo si vas en competición, pues en recortar en las curvas, pero bueno, siempre en cosas que no nos hagan estar pensando constantemente en el dolor que estamos soportando, ¿no? O en el esfuerzo que estamos soportando, sino en cosas externas, lo que sea, ¿no? Y en este, Sí, sí. sí, en este aspecto, el tema del autohabla, ¿has leído algo sobre ello? He leído, sí, pero lo veo un poco todavía en duda, sí, ¿no? Que te da pensamientos positivos de, venga, tú puedes. Luego, ¿no? Había una estrategia, no la recuerdo bien exactamente, pero bueno, sí que había una estrategia, ¿no? De que en cada momento de la carrera tenías que decirte una cosa diferente, ¿no? Para el principio era, voy a poder con esto, ¿no? Y ya, pues, el Sí, último momento era, ya estoy llegando, ya solo un poco más. Es un sí. poco... Yo he leído bueno, lo que estás comentando de en cada momento decir una cosa, yo no había escuchado nada. Sí que he leído de que es mejor hablarse en segunda persona que en primera persona. Quizá sea una tontería, pero sí que he leído algún estudio por ahí que parece ser que era mejor hablarse en segunda persona, es decir, en vez de decir yo puedo, es decir, tú puedes, ¿sabes? Hablarse en segunda persona, del singular. Puede No ser, sé. puede ser que al deportista le sirva esto. Yo creo que, por ejemplo, por eso no me gusta mucho. Yo creo que en mi caso, el estar diciéndome yo a mí mismo, tú puedes, si yo no me lo creo, pues no me va a servir de nada. Entonces, quizás es mejor que en vez de decirme tú puedes, pues eso intente pues pensar en la cadencia o simplemente, a veces, por ejemplo, a mí me resulta muy bueno dividir la carrera como en tramos de 1 kilómetro, de 2 kilómetros. Ay, Entonces, sí, venga, pues sí, sí. hasta este, y ya vas cumpliendo pequeños objetivos y si te van saliendo, pues te motiva mucho más y vas terminándolo. Eh, bueno, hay dos cosas que quizás creo que se puede decir, aunque a lo mejor se alarga mucho, ¿no? Pero, por un lado, es que tenemos un umbral de dolor, ¿no?
esto de doble umbral, ¿no? Del agotamiento, nos lleva también a una cosa que ocurre mucho ya en el ámbito clínico de la medicina, que es lo que se denomina el segundo aliento. Y esto es que mucha gente cuando está ya digamos, en el lecho de muerte, cuando está a punto de morir, pues ya sea por una enfermedad terminal, por un accidente, lo que sea, tienen un momento, justamente pues un minuto antes de la muerte, tiene un momento de lucidez donde parece que recuperan la fuerza, los familiares piensan que la persona se va a recuperar y al poco, pues bueno, en ese momento, ¿no? que tanto vemos en las películas, donde habla, donde dice, pues te dejo a ti, te da el testamento, y al poco fallece. Bueno, se hipotetiza, ¿no? que este segundo aliento es un mecanismo del cuerpo para intentar reproducirse antes de la muerte. Es como que el cuerpo concentra los recursos que le quedan, le da a la persona un segundo, pues bueno, eso, un segundo aliento, ¿no? Una capacidad de moverse, de estar bien, con los últimos recursos y instantáneamente o ya en cuanto se agotan, ocurre la muerte. O sea, podemos ver aquí, bueno, la potencia que tiene la mente, ¿no? En la capacidad o en la energía que es capaz de darnos en cada momento, como nos permite llegar al fallo cuando ya cree o cuando lo ve conveniente para la supervivencia. Y por otro lado también te quería hablar de la importancia que tienen las expectativas del deportista en la capacidad de gestionar el dolor o el sufrimiento. Por ejemplo, en una carrera, cuando un deportista está rindiendo por encima de lo que se esperaba, por ejemplo, sale a una competición y está ganándole a quien no se esperaba o haciendo un tiempo en una maratón, está por encima, o sea, por debajo del tiempo que él quería hacer o que pensaba que podía hacer, esto es todo como un revulsivo. O sea, aparte de que está rindiendo mejor de lo esperado, pues la capacidad que va a tener de tolerar el dolor aún va a aumentar más y por tanto su rendimiento va a mejorar más, porque está viendo que el beneficio que va a tener, o sea, que lo que va a ganar gracias a soportar ese dolor, pues está siendo el premio aún más grande de lo que se esperaba. Y también pasa al contrario, cuando alguien rinde por debajo de la expectativa o cuando alguien va en un pelotón y se va quedando, la capacidad que va a tener encima de sufrir va a ser más baja. ¿Por qué? Porque está viendo que tanto dolor, tanto sufrimiento no está teniendo una recompensa, no está teniendo un pago, entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que aparte de la diferencia de nivel entre deportistas, pues cuando uno va mal las cosas y va flojo encima, el cerebro le quita, ¿no? O le hace que sea capaz de exprimirse menos, y cuando alguien está crecido, pues aún se crece más, y esto lo vemos mucho en el ciclismo, ¿no? Pues, por ejemplo, me acuerdo Pedrero en el Mortirolo, ¿te acuerdas? Como, a ver, que había ido bien todo el Giro, pero ahí se vio casi soltando a Nibali, pues seguía y coronó tercero o cuarto. Claro, eso. Sí, esto fue hace un Giro, ¿no? O dos. Este año con Carapaz, ¿no? Este año, ¿no? Sí, verdad, este año, ¿verdad? Sí. O también, este año, aunque bueno, tampoco es cuestión de quitarle mérito a la Philippe en el Tour. Eso es, ¿vale? Exactamente. Se vio ahí, creció. O hace unos años, Thomas Voeckler también, que es como el poco y no lo sacan de amarillo, que lo tuvieron que quitar de ahí a pescozones. Se crecen con el amarillo y claro, ¿no? Sí, hay muchísimos ejemplos de esto y yo creo que cualquiera también lo habrá visto en sus carnes, seguro que en algún momento de eso. Claro, y esto pasa también en el tema de la carrera a pie, que más que en el ciclismo, la carrera a pie se controla mucho por el ritmo. Entonces, cuando alguien quiere hacer una marca y se puede correr en positivo o en negativo. Si sale en negativo, es decir, más fuerte al principio, que al final puede suceder lo que tú estás comentando, que pasa los primeros kilómetros a un ritmo por encima del esperado, no demasiado, porque si no al final el cuerpo llega hasta donde llega, pero sí que el hecho de ir por encima del ritmo esperado hace que te puedan motivar y posiblemente hacer una mejor marca final que de lo que tenías pensado si se hubiera salido en positivo, ¿no? De menos a más. Eso, estoy totalmente de acuerdo, que al final, en teoría, ¿no? Lo que nos dice la modelo matemático es que lo óptimo es llevar un pacing, un ritmo exactamente igual, pero lo que se ve luego es que cuando el deportista sale un poco más fuerte y ve que está superando sus metas, acaba rindiendo más. ¿Por qué? Porque es capaz de tolerar más dolor. En cambio, cuando el pacing es totalmente estable, muchas veces el deportista se acaba viniendo abajo también porque sabe que el ritmo que está tolerando o el esfuerzo que está tolerando no puede más que aumentar. Y a veces cuando queda mucha etapa por recorrer o cuando el deportista detecta que el ratio al que está aumentando su percepción de esfuerzo o su percepción de esfuerzo está aumentando a más velocidad, a mayor proporción que la distancia que lleva recorrida de carrera, y cuando se da cuenta de que no va a ser capaz de soportarlo o no está seguro, muchas veces acaba bajando el ritmo. Entonces, claro, es eso que muchas veces a nivel mental no es lo mismo que a nivel fisiológico, o por lo menos lo que dice la teoría. Claro. Esto se ve, la verdad que se ve cada día.
Bueno, y luego ya y sin tener en cuenta lo que es la táctica de lo que puede ser una carrera ni condiciones ambientales, porque si hace bien todo ese tipo de cosas, pues ya sí que es verdad que tanto corriendo a pie como en, como en bicicleta, si no te hay que tenerlo en cuenta a la hora de marcar el ritmo a seguir. Sí, Pero bueno, sí. eso ya son otros lados. Bueno, continuamos, que ya nos queda poquillo. ¿En qué medida entrenar con gente puede hacer aumentar nuestra motivación y nos llevará a niveles de esfuerzo que no podemos llegar entrenando solo? Esto va sobre todo por el hilo de la gente que le gusta entrenar solo para cumplir su entrenamiento y son autistas, por así decirlo, dentro del campo del entrenamiento. Pues por dos mecanismos que también hemos dicho. Por un lado, porque está claro que con gente, normalmente la mayoría de personas son capaces de tolerar más dolor. Tolerar más dolor significa dar más vatios. Si tú das un mayor estímulo de entrenamiento porque sales con gente y haces un puerto a tope y cuando toca, ¿no? O sea, no hacerlo en pretemporada, pero cuando toca, sales con gente y te exprimes mucho más que solo, al final, aunque no haya sido exactamente el mismo entrenamiento, lo que importa, lo que el cuerpo se guía es por ese estrés que le ha supuesto. El estrés va a ser más alto, las adaptaciones van a ser más altas, ¿no? Llega un punto al final que lo que necesitamos para mejorar es darle a nuestro cuerpo estímulos lo suficientemente fuertes que le generen un daño del cual se tenga que recuperar. Entonces, si vamos a ser capaces de sufrir más con gente, pues conviene en momentos meterlo, ¿no? Al final es un poco como la competición, ¿no? Pues sabemos que la competición pone muy en forma. ¿Por qué? Pues porque nos exprimimos mucho más que en un entrenamiento. En un entrenamiento, pues, aunque tú digas voy a hacer un entrenamiento como una competición, no lo vas a hacer, o sea, no te va a salir porque no vas a ser capaz de exprimirte lo que te exprime en una competición. Y luego Claro. lo segundo ya sería el tema de disfrutar del entrenamiento, pues como hemos dicho, el disfrutar, que tú tengas entrenamiento de disfrute, va a hacer que el estrés que sufras tras un periodo de entrenamiento o un mismo entrenamiento sea menor, por lo menos a nivel mental, que ya hemos visto que es el mismo, ¿no? O sea, la carga alostática que va a tener estar un entrenamiento, la secreción de hormonas del estrés, cortisol, etcétera, va a ser más bajo porque has disfrutado del entrenamiento, ¿no? Mucho más bajo que si has hecho un entrenamiento que encima no te ha gustado, porque ya sería desde un extremo sería disfrutar del entrenamiento, desear hacerlo, y otra cosa ya es cuando alguien odia un entrenamiento. Pues por ejemplo con entrenamientos muy estructurados o entrenamientos muy duros, que el deportista le da hasta miedo a hacerlo porque sabe que va a sufrir o que no va a ser capaz de hacerlo, etcétera. Entonces creo que ayuda. Y luego a nivel ya, bueno, a cualquier nivel, ¿no? El tener por lo menos algunos días de salir con gente, de socializar, ¿no? De tener, pues eso, amigos, al final somos animales de tribu, necesitamos contacto social para estar bien. Claro. Entonces estás con tus amigos y tranquilo, parar a tomar la tostada, estar en un grupo de entrenamiento, va a hacer que a la larga también tu motivación mejore, ¿vale? Y que el día que te toque exprimirte, te vas a exprimir más. ¿Por qué? Porque no has gastado la energía mental, que es otra cosa que no he dicho, ¿no? Que la energía mental que tiene una persona puede ser más alta o más baja, pero en todos los casos es limitada, ¿no? Si tú la gastas en entrenar, venga todos los días series solo, series a contracorriente, estoy cansado y hago series, luego aparte estoy estudiando, tengo otra cosa, pues cuando llegue el momento de la verdad, cuando llegue la competición y ese momento, porque no hay más fuerza de voluntad que resistirse a ese deseo creciente de parar. Cuando tú estás en una competición o estás sufriendo a tope, el cuerpo te pide parar, la percepción de esfuerzo es altísima. Sí, sí. Te vienen pensamientos a la cabeza de qué hago yo aquí, esto para qué, y tampoco es tan importante. Cierto. Esos pensamientos vienen y solamente con fuerza de voluntad uno es capaz de combatirlos. Si la fuerza de voluntad la tienes ya destruida, porque llevas trabajándola durante cada uno de los entrenamientos del año, pues al final estás cansado. Y eso en el ciclismo profesional, por ejemplo, se ve muchísimo. Los ciclistas profesionales con un calendario de carreras tan plagado, con tantísimas competiciones, lo que quieren cuando están en casa es ir pues eso, con grupeta, y aunque entrenen fuerte o flojo, pero tener un poco de libertad, no tener ese encorsetamiento del entrenamiento que ya bastante tienes que sufrir en las competiciones, y a veces necesitas que la cabeza pues vaya bien, vaya alegre. Claro, y bueno, ya en tema de triatlón y ciclismo, desde fuerte que sea, gente que incluso ni siquiera es profesional, que se mete esos niveles de presión, que sería otro tema, pero se mete esos niveles de presión y esa disciplina entrenando propia ya de una persona que prácticamente vive de esto. Sí, yo creo que es un fallo, pero que se ve a menudo. Es que lo veo siempre. Este año, siempre hablando con los deportistas,
les digo, mira, no os fijéis en lo que entrenan vuestros compañeros, por ejemplo, en deportistas máster, no os fijéis en lo que entrenan vuestros compañeros de grupeta. Fijaros cómo entrena un profesional, cómo entrena alguien que sabe que tiene ya el culo pelado de equivocarse, ¿no? De que todos hemos tenido nuestra época de ser sub-23 o ser juveniles y matarnos a entrenar al principio de año porque, pues bueno, queremos que sea nuestro año, o sea, pues bueno, que vaya todo bien y luego justamente vas aprendiendo que eso es una de las cosas que te equivocas, ¿no? Y que te gastas las fuerzas entrenando. Y sí que me doy cuenta que hay mucha gente que tiene demasiada obsesión, porque esa obsesión no es buena, no es adaptativa, sino que hace esa obsesión, ese exceso de perfeccionismo, hace que rindan menos de lo que deberían. Yo he sido alguien muy perfeccionista y me he equivocado, eso ha sido un gran fallo. El perfeccionismo hace que, por ejemplo, alguien que tiene una pequeña molestia en la rodilla, pues siga entrenando porque en el plan de entrenamiento tiene entrenamiento, ¿vale? Y esa molestia de la rodilla se agrava y eso que podía haber sido para 2 días, acaba siendo para 2 meses. ¿No? El perfeccionismo es salir cuando estás enfermo, cuando no tienes que salir, o esa ansiedad de que si no has cumplido el entrenamiento 100%, pues te da ansiedad, sientes que no has cumplido con el entrenamiento y a lo mejor el deportista se pone triste o ya no está tranquilo en casa, no está cómodo, y lo que no se dan cuenta es que estando así pierdes mucho más de lo que, entre comillas, hayas perdido, que no se sabe, por no hacer entrenamiento perfecto. O sea, si tienes 5 series de 8 minutos, por ejemplo, y haces 4... Sí. Pues bueno, a lo mejor no pierdes tanto como tú te crees, pero si el deportista luego se va a su casa rayado de hostia, tenía que haberla hecho, pero es que no he tenido tiempo, o hoy no he podido cumplir, o he pinchado y empieza a rayarse, pues bueno, está en su casa y no recupera. Al final, para recuperar necesitamos estar tranquilos. Necesitamos estar en un estado de relajación, pues donde se activen los procesos anabólicos. Y cuando alguien está con ese grado de ansiedad o ese grado de activación constante que es la preocupación, pues el cuerpo sigue entendiendo como si hubiese alguna amenaza cercana, ¿vale? Y no te deja recuperar del todo. Entonces sigue un estado un poco de activación, donde pues con cortisol, con adrenalina, donde estamos en un estado catabólico y no anabólico. O sea, estamos destinados recursos a producir energía y no a reconstruir nuestro organismo. Sí, a la reconstrucción de fibras, claro. Claro, y al hilo de eso, de lo que has comentado de los deportistas que buscan la perfección, también yo he visto casos de gente que está tan obsesionada con entrenar solo, con entrenar con el potenciómetro, sobre todo en triatlón de larga distancia con su cabra, que luego llega a la competición y por H o por B no le van entrando a los vatios, se viene abajo y bueno, termina la carrera prácticamente con un rendimiento nulo o incluso retirarse porque veía en bici que no le iban saliendo los vatios, porque no iban entrando los vatios que tenía pensado. Pues sí, eso pasa con más frecuencia de lo que parece, ¿no? Al final, el potenciómetro en exceso nos hace ciegos de lo más importante que tenemos, que son nuestras percepciones. Al final, es que los potenciómetros la gente los ve como algo, digamos, súper confiable y realmente los potenciómetros tienen un margen de error muy amplio, ¿eh? Y cualquier cambio en la temperatura, cualquier cambio en lo apretado que esté un tornillo que va en el potenciómetro, cualquier pequeño cambio ya te varía un poco la potencia, ¿no? Pero aún y con eso, el cuerpo no es el mismo todos los días. Tú no puedes decir, tengo una crono de 1 hora y sé que puedo mover 300 vatios una hora y voy a 300 vatios. Eso es una tontería. O sea, a lo mejor tú eres capaz de sufrir más de la cuenta o ese día estás mejor y te vas a 320, a lo mejor ese día estás peor, estás cansado y te vas a 280. No lo sabes. Y si tú de hecho, por práctica y también por lógica, cuando tú te enfocas en una potencia determinada, normalmente acabas rindiendo por debajo del esperado. ¿Por qué? Porque cuando la potencia... O sea, cuando vas a una potencia y ves que la presión de fuerza aumenta mucho, lo que tiende ya es a venirte abajo porque no estás rindiendo como esperabas. Claro. Y si vas por encima de la potencia, a lo mejor también te viene abajo porque dices, hostia, me estoy pasando, no voy a ser capaz de aguantarlo. Y también te viene abajo. Yo se le diría a un deportista que en competición a lo mejor sí que mire el potenciómetro, o sea, en una crono y así, que mire el potenciómetro en la primera parte para no pasarse, ahí sí, para no hacer loco. O sea, más que para llevar una guía, para no pasarte. Pero que a partir de ahí que empiece a escuchar a su cuerpo, a su sensación y es lo que te vaya diciendo. Y luego lo que tú has dicho antes, que es súper importante, que es que lo óptimo, a no ser que sea en un velódromo, lo óptimo no es mantener la potencia estable todo el rato, sino apretar un poco más en las zonas de más resistencia, por ejemplo, en las subidas o en la zona de viento en contra, y aflojar en las zonas de bajada, en las zonas donde se va a más velocidad, por el carácter no lineal que tiene el drag o la aerodinámica y la velocidad. Claro.
No, sí, la verdad que todo el tema este del potenciómetro da para otro, para otro podcast entero. Y yo creo que al final somos los entrenadores, tanto también las revistas digitales y las revistas físicas y todo el mundo que al final hemos metido el potenciómetro en el mundo del ciclismo y del triatlón con calzador y a pescozones y está bien tener potenciómetro, está claro. Yo soy firme defensor de entrenar con potenciómetro, pero bueno, que hay momentos y momentos, también pienso eso. Sí, que le hemos dado Y bueno, le hemos dado quizás una importancia mucho más grande de la que puede tener, ¿no? Quizás con esta intención que es de la sociedad ahora mismo, ¿no? Que los datos están de moda, ¿no? Y que queremos tenerlo todo medido y en cualquier campo, ya no solo en el entrenamiento. Y parece que ofrecemos datos totalmente objetivos y realistas y confiables a los deportistas, quizás pues vende, sobre todo en algunos sectores, pero claro, realmente cuando los comprendes ves que no son tan confiables ni tan realistas como pensamos. ya, ya. Bueno, pues eso es un debate, eso va a abrir un melón importante. Sí. Todo ese tema. Bueno, pasamos, bueno, de la última pregunta ya. Me he saltado algunas preguntas que tenía previstas porque las hemos ido tocando de pasada, como el papel de la RPE y algunas preguntas también que tenía por aquí, pero bueno, ya las hemos contestado, así que sería redundar otra vez lo mismo. Así que te voy a formular la última pregunta y vamos terminando. Y va relacionada a los estudios científicos. Yo he estado leyendo tu blog, escucho tu podcast y haces muchísimas referencias a estudios científicos. Y bueno, pues quería hablar de varias cosillas aquí. En primer lugar, de los que lo que se denominan los no respondedores, los outliers, ¿no? Que, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hombre, los no respondedores que depende mucho del estudio y de cómo se haga. O sea, alguien puede no ser respondedor al entrenamiento de fuerza, por ejemplo, porque ya tiene mucha fuerza. Entonces, en el ciclismo, si lo que medimos es el rendimiento del ciclismo, pues alguien que ya lleve mucho tiempo entrenando la fuerza, a lo mejor darle más estímulo de entrenamiento no van a hacer que mejore más la fuerza. A lo mejor si se los quitásemos, disminuiría el rendimiento y lo veríamos de esa forma, ¿no? O alguien, Claro. por ejemplo, es que claro, alguien que ya esté muy entrenado. En los estudios mezclan gente de todas clases, porque por mucho que se diga, al final pues, ponen un anuncio, venga, a ver, gente que sí, que entrene más de 5 horas a la semana. Pero hay gente profesional, ¿sabes? Hay gente que va a los estudios y prácticamente es profesional, y hay gente que son sedentarios de verdad. Si tú les pones el plan de entrenamiento, claro, seguramente los que más en forma están van a responder menos. Luego, lo que hemos dicho antes, Claro. directamente, por ejemplo, la genética, el tipo de fibras que tenga cada persona, va a hacer que haya gente que responda muy bien a un tipo de entrenamiento de sprint y gente que no responda. Se suele decir, ¿no?, que a los no respondedores lo que hay que hacer es subirles la carga de entrenamiento, o por lo menos eso se escucha en algunos estudios, pero claro, es que depende, a veces no, porque alguien a lo mejor está ya en su pico de forma, está muy en forma, ¿no? Y no responde al entrenamiento porque a lo mejor el entrenamiento es demasiado exigente. Si le metes más carga, lo que es que va a ir al otro lado de la montaña, ¿no? O sea, va a ir a menos, claro, va a ir en decreciente. Claro. Entonces, depende, por ejemplo, si tú pones a un deportista a un estudio en largo plazo, a deportistas amateur, y les pones el plan de entrenamiento de Chris Froome, por ejemplo, todos van a ser no respondedores, porque no van a ser capaces de soportarlo y van a ir, incluso casi cuesta abajo, van a entrar en enfermedad, pues poco a poco pues, se irán lesionando, se irán poniendo enfermos, irán teniendo que dejar el estudio por lo que sea, y al final no acabaría ninguno, todos serían no respondedores, ¿no? A lo mejor responden en la primera semana, pero a partir de ahí no. Entonces, que eso depende mucho del estudio. Claro, y que luego puede ser, porque, bueno, en los estudios yo tengo entendido que los que son no respondedores, que se alejan mucho de la media, ¿no? Los puntitos estos que en la gráfica quedan por arriba o muy por abajo, directamente se eliminan, ¿no? Para sacar las conclusiones finales, ¿no? Sí, hay unos estudios... Entonces, no sé si es así, no sé si tú tienes conocimiento de eso. Yo creo que yo cuando estuve estudiando todo el tema este de metodología de la investigación y todo esto, creo recordar que era algo así. Y si nosotros somos alguna persona de esas, ¿qué sucede? ¿Que realmente somos no respondedores a ese tratamiento que se está haciendo? A ver, todo el mundo hasta llega a un punto donde es no respondedor, ¿vale? Claro, al final tenemos una genética y a partir de ahí ya no podemos seguir mejorando. O sea, yo a lo mejor puedo apuntarme a clases de guitarra 5 horas al día, pero en mi rendimiento de tocar la guitarra va a llegar a un punto donde voy a dejar de mejorar. ¿Por qué? Porque no tengo oído, pues soy muy malo, ¿no? Pues va a pasar también gente que a lo mejor no tiene genética, ¿no? A lo mejor para ciclismo, y llega a un punto donde ya se estanca, no llegan a la fatiga mucho antes que a otros. Y luego, pues eso es que lo que hemos dicho, la genética marca mucho lo que a una persona le va bien, a otra puede no irle bien. Claro.
Muy bien, bueno, pues acerca de los estudios quería también preguntarte sobre las medias y el tema las medias, no, perdón, de las muestras, la representación de las muestras en los estudios, pero ya has comentado algo, en verdad muchos estudios se hacen en universidades con muestras de alumnos que van allí porque están estudiando esa asignatura o por quizás en ocasiones yo he tenido deportistas que han ido porque le iban te lo digo así literalmente, han ido a una universidad aquí a Murcia porque le iban a dar un suplemento de omega 3 y fueron al estudio. Entonces, claro, al final yo pienso que las muestras realmente, si son representativas en ocasiones no se controlan la actividad de la muestra fuera del estudio, entonces luego lo que puede salir en ese estudio quizás no es tan representativo de la realidad como pudiera ser. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues sí, lo mismo que dices, ¿no? Al final tenemos un problema y es que vemos quizás los artículos científicos desde nuestro sitio como algo que está grabado en piedra y realmente hay una serie de problemas grandes y más en el campo en el que estamos nosotros, por ejemplo en la salud, en el entrenamiento. Es muy muy complicado decir que un estudio demuestra algo, ¿no? Porque tú pones a un grupo un tipo de entrenamiento y a otro grupo otro tipo de entrenamiento, ¿no? Yo que sé, un grupo haces polarizado y otro grupo entrenamiento umbral y es muy muy difícil saber si el grupo que está entrenando de una cosa mejora gracias al entrenamiento o a pesar del entrenamiento, ¿no? Porque, claro, mezcla gente que aparte del entrenamiento pues están teniendo sus clases, están teniendo su nutrición, están teniendo sus cosas, o porque simplemente su genética es diferente, o su estado de entrenamiento en ese momento es diferente, o lo que necesitaba es diferente, o muchas veces lo más simple, y es que en el momento de hacer test, que es donde se miden las cosas, pues hay gente más motivada y gente que menos, porque al final ahí como nadie sabe muy bien dónde está tu límite, pues es muy difícil que alguien lo ponga en un rodillo, ahí hacer un test de 1 hora y te dé el máximo. Entonces, nada más que de ahí ya vienen muchos problemas y hay una crisis de replicabilidad enorme. En ciencia del deporte no tanto, no hay crisis de replicabilidad porque no se replica en estudios. O sea, replicar quiero decir que tú coges un estudio y haces lo mismo, lo que ha dicho el autor, la misma metodología, el mismo grupo, las mismas cosas, ¿no? Las mismas pruebas exactamente y que te salga lo mismo. Eso es que directamente no hay dinero para hacerlo, ¿no? Bueno, eso daría para muchos episodios, ¿no? Pues por un tema de que académicamente, pues no, eso no da puntos, ¿no? Lo que se busca es tener teorías nuevas y cosas así, pero al final es que vemos que es muy difícil en el campo de deporte, ¿no? Y eso es quizá lo que hay que llevarse como conclusión. Es muy difícil decir este entrenamiento es mejor que este. De hecho, hay muy pocas cosas así con evidencia real. A lo mejor te diría el entrenamiento polarizado. Parece que los experimentos de Seiler, pues incluso haber partido con la hipótesis contraria, ¿no? De defender el entrenamiento umbral y acabó hablando de polarizado. Y hay 3 o 4 estudios que parece que están bien hechos. O el entrenamiento de fuerza, pues también parece, aunque no todos los estudios dicen lo mismo, pero parece que hay una amplia evidencia de que funciona. Pero aparte de ahí se sabe muy poco, por lo que digo, porque es muy difícil controlar todas las variables. Yo los estudios que he visto, y imagino, y son de los de más alto nivel, pues estudios estos de la Universidad de Murcia, de la Universidad de Granada, pues es verdad que hay muchas cosas que quedan en el aire. Entonces quizás una cosa que así que me gustaría decir a la gente, ¿no? Es un tema que habla Taleb en el libro, bueno, un libro suyo, y es que la carga de la prueba, a ver en quién recae, ¿no? Quiero decir, quizás si yo le digo a un deportista que entrene en ayunas, ¿vale? Quizás no tengo yo que demostrar con un estudio científico que el ayuno es bueno para el rendimiento o que el ayuno es bueno para la salud, sino que debería ser al revés, que el que no, o sea, que le diga que tiene que desayunar es el que tiene que demostrarlo, ¿vale? Igual que en un medicamento, pues el que produce el medicamento, la farmacéutica, es la que tiene que demostrar que eso no es perjudicial para la salud a largo plazo y no como ahora se hace, que es al revés, que los análisis son los que intentan sacar que el medicamento es perjudicial, ¿vale? En vez de ser al revés. O sea, las cosas que están de acuerdo a la evolución, las cosas que hemos hecho los humanos durante tantísimos años y que pese a todo lo que ha pasado durante el camino y esa aleatoriedad donde esa ley del gen egoísta, ¿no? Donde han prosperado solamente los organismos más adaptados a las condiciones, las cosas que se han hecho y que están en nuestra genética, porque nuestros genes son 99,9 periodos los mismos que hace 1 millón de años, pues esas cosas quizás no son las que tenemos que cuestionar, sino al revés, sino que para implementar algo que no sea natural, ahí es cuando debería recaer la carga de la prueba en esa cosa. Y yo creo que lo que se ve en todos los campos ahora mismo
es que es una vuelta a lo natural, a lo evolutivo. Tanto el entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento polarizado es simular exactamente lo que hacían nuestros antepasados. Muchísimo trote o paso, simplemente. O sea, entrenamiento muy baja intensidad, pues para recolectar, para moverse de un sitio a otro, buscar agua, buscar recursos y algunos estímulos pequeños, pero muy pequeños, pues por peleas o por huidas agudas que no eran de todos los días, ¿no? O lo mismo en la nutrición, lo mismo, por ejemplo, en la oftalmología, ¿no? Donde se ve que al final ambientes donde haya más luz, donde fijamos la vista en cosas alejadas, ¿no? Como lo que hemos tenido siempre, pues dan menos lugar, o sea, no dan lugar a miopía, mientras que ahora sí. En la odontología, lo mismo, ¿no? Pues al final, teniendo una dieta baja en azúcar, se ve que es la mejor forma de no tener caries. Y en todos los campos creo que hay digamos, una evolución, una tendencia a justamente eso, a lo evolutivo, pero nos ha costado hacerlo al revés. Nos ha costado que primero hemos implementado lo artificial y luego hemos utilizado artículos científicos para que nos demuestre que lo natural estaba de acuerdo, ¿vale? Es como... Que lo natural era lo interesante y no al revés, ¿no? Claro, sí, claro. sí, es como si tuviésemos que hacer estudios científicos para demostrar que los árboles necesitan sol y agua, ¿no? Pues un poco así. Sí. Joder, pues no se me ocurre mejor forma de acabar el podcast con la reflexión que acabas de hacer. Pues... ¿Dónde dice que está esa reflexión? ¿En qué libro de Taleb? la de la carga de la prueba en Antifragil. En Antifragil está. Ah, vale. Sí. Es que tengo el Cisne Negro. El Cisne Negro me lo he comprado para leerlo y quiero leerme toda la bibliografía de este autor que me parece interesante. Hombre, pues te va a encantar. Muy bien, Manu. Pues nada, pues hemos terminado. Ha sido una entrevista larga. ¿Cuánto llevamos? No sé ni cuánto llevamos. Bueno, pues... Llevamos una hora y cuarto o poquito más. Muy bien. Pues nada, pues darte las gracias por haberte pasado por aquí por el podcast y por haber aportado tanto como has aportado. Y nada, espero verte pronto y nada, muchas gracias por estar por aquí. Pues nada, Seba, lo mismo digo. Ha sido un placer, un honor estar contigo y nada, que nos escuchamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Sebas, ¿qué? Te dejé a medio solo. ¿Cómo acabó? ¿Acabó bien la cosa? sí, tío, al final nos liamos ahí a hablar y ha salido una hora y cuarto al final de entrevista, que bueno, que el programa al final va a durar un poquitín más, entre unas cosas y otras. Bueno, pues vamos a hacer la postmeta rapidito y cerramos el tema porque la gente no tiene más de una hora y cuarto en su vida para escuchar nuestra milonga. Sí, bueno, yo entiendo que aquí la gente no lo escuchará todo el tirón, ¿no? Que lo parta, que lo racionalicen, porque si no se van a pegar un empacho de triatlón y otras drogas que va a ser curioso. Bueno, si tienes un viaje larguito de 2 horas, te da tiempo a escucharlo. Hombre, si vas con la familia a lo mejor no es lo más recomendable, ¿no? No, la familia no quiere escucharnos, eso está claro, pero si vas solo, yo que sé, eres comercial, por ejemplo, y tienes que ir hoy a Almería, pues a lo mejor tienen otras drogas que cuando te quieras dar cuenta estás en Almería. Verdad, le hacen más o menos el viaje. Perfecto, sí. Claro. Bueno, ¿qué? Eso, hay que ver siempre el lado positivo. Exacto. Nada. Pues vamos con la postmeta rapidito y cerramos tema. ¿Qué tienes que contarnos? Bueno, pues yo el sábado corrí una carrera, como ya había dicho, me salió un poco más lento de lo que tenía esperado, pero bueno, también llevaba con más carga y eso se nota, ¿no? Aparte tuve problemas fui con un amiguete, el dorsal lo llevaba yo el suyo, estuve corriendo buscándole para dar el dorsal y esa... Te vuelves loco y al final, bueno, no pasa nada, ahí está bien, 3:39 salió y bueno, ahí está. Y luego, pues nada, este sábado tenemos preparado, los picados de Alhama tienen preparado ahí un duatlón pirata para ver los ritmos porque si no lo sabéis, el sábado siguiente, el sábado 18 creo que es, comenzamos la temporada de duatlón por equipos y entonces siempre el sábado anterior los chicos de Alhama hacen un duatlón pirata para ver los ritmos y cuadrar los equipos, ¿no? Y nos habíamos preparado para ir, pero bueno, al final es por la tarde y claro, es más complicado. Al final, si te dejas la mañana para entrenar, te dejas la tarde para estar con la familia y comer. Ya, si lo haces a las 3 de la tarde, 2 sábados seguidos, porque el duatlón por equipos es por la tarde del sábado, es más complicado que asista el grupo mío entero. Entonces, bueno, al final voy a hacer una transición por la mañana graciosa y una bici el domingo algo más largo. Un poco aquí está, bueno, ¿y tú qué? Muy bien, entonces va a China, ¿no? Entiendo, con algún equipo. Sí, voy con el equipo B, sale un equipo A del impulso muy fuerte, que eso es un 3:15, 3:20, son ritmos que yo no puedo mover. Y luego el segundo equipo que somos nosotros, pues sí, estaremos en 3:35, 3:40,
es un grupo bastante parejo. Corro con Eneco, que lo conoces tú, Sí. corro con otro chico que entreno yo, y otros dos, bueno, Antonio Gamero, que también lo conoces, y bueno, un equipito bastante completo, la verdad. Vamos a disfrutarlo y ya está, y vamos a sufrirlo y disfrutarlo, que es lo bueno. Muy bien, claro. Además, este año estás debutando con nuevos colores, entonces voy a ir a darlo todo, ¿no? Bueno, a darlo todo, yo lo doy todo siempre, inclusive donde sea, con el color que sea, eso está claro. Muy bien, pues nada, nos veremos entonces ahí en Archena, yo también iré por ahí. A ver cómo se da la cosa. A ver si nos podemos echar una foto y cambiar la foto de la portada de la web o del Facebook, ¿no? Sería gracioso, ¿sabes? Estaría bien, lo que pasa es que tenemos que hacernos una foto que esté bien. A ver si vamos a poner una foto ahí con cada píxel como la yema al dedo. Entonces hay que... No. Hay que intentar hacer una foto chula. Si tú tienes una cámara, ¿no? Pues llévatela y si coincidimos, estará Aroa también por ahí, mi mujer. No sé, nos podemos inventar algo, una foto parecida a la que tenemos, pero como no sé, con 3 años más, ¿no? Que también se nota, sobre todo en tu cara, que te haces más mayor, el papá. Yo estoy castigado, mira, la paternidad me ha castigado bastante. Claro, a mí por doble, así que imagínate. Pues sí, no, el sábado estaré ahí con el equipo, yo iré en el primer equipo de aquí del club y nada, a ver cómo sale. Tenemos siempre el mismo hándicap que es la bici, ¿sabes? La bici... Pues... La bici, en ese duatlón, yo tengo clarísimo que lo que condiciona 100% es la bicicleta. Sí, bueno, en ese... La carrera a pie, en cualquiera por equipo. en todos. Cualquiera por equipo, la bici siempre es la que determina. La bici es por el modelo. Determina. Entonces, si la bici la llevas con palos y cañas, lo vas a pagar. Si la bici lleva muy desparejado los niveles, lo vas a pagar. Si no trazas bien ese duatlón, lo vas a pagar, etcétera. Pero bueno, salga como salga, nos lo pasaremos bien, seguro. Sí, hombre, nosotros siempre vamos buscando darle la vuelta de tuerca al asunto para poder ir un poco mejor y tal, pero esto está claro. Al final llegamos donde llegamos y damos lo que damos. Y bueno, claro. Esta semana estoy entrenando fuerte. Ayer me di un tute interesante haciendo series de 500 y hoy esta mañana me ha costado levantarme, Dios y ayuda, ¿sabes? Estoy bastante, yo estoy igual. Estoy bastante cansado. Yo estoy igual. Ayer también nos zurramos en la pista y a las 3 de la mañana me he despertado y digo, madre mía, si estoy despierto ya, es como si fuese a las 8 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque estaba muy activado, ¿no? Sí, un dolor de pata, muy super... Me he puesto a estirar y todo. Imagínate que para que yo estire, ¿sabes? Pero eso a las 3 de la mañana te has puesto a estirar, de verdad. Sí, claro, sí, porque tenía los cuádriceps y digo, madre mía, cuando tengo los cuádriceps voy a estirar un poco a ver si se relajan un poco y me puedo dormir. Un desastre. Pero bueno, no pasa nada, es divertido, nos lo hemos pasado bien y ya está, es lo más importante. Sí. Pues nada, yo simplemente decir también que mañana, cuando salga este podcast, hoy, voy a publicar otro nuevo podcast de los que son privados en la plataforma mía, en la academia, que voy a hablar sobre velocidad de ejecución, carácter del esfuerzo y el RIR. Y esta mañana me he pegado, ayer mañana, es que claro, estoy aquí haciendo una disociación viernes-jueves que no veas, porque claro, estamos grabando esto un jueves y esto va a salir un viernes. Claro. La cuestión es que me he pegado un tute de leer cosas sobre velocidad de ejecución, sobre carácter del esfuerzo y sobre ese tipo de cosas, que llevo un cacao mental que te cagas, ¿sabes? Bueno, pues eso tienes que unirlo todo y sacar el podcast y ya está. Sí, digo, y es que, bueno, por comentar un poco de esto, es que al final hay muchísima evidencia acerca del peso que podemos meter y de la relación que tenemos entre el peso ese que metemos y el máximo que podemos mover, ¿sabes? Y entrenamos seguramente más duro de lo que deberíamos, ¿vale? Para entrenar deportes de resistencia, ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, claro, había que meter menos peso. En una sentadilla, a lo mejor hacer 5 series con un peso que puedes mover 10-12 veces, ¿sabes? Yo siempre trabajo más cerca de, por ejemplo, si hago 5 sobre a lo mejor 7 u 8 posibles, ¿vale? O 9 quizá. Pero parece ser que la evidencia nos dice que tenemos que dejar más repeticiones en la recámara y lo importante es la velocidad a la hora de mover esa carga, que no decaiga esa velocidad, porque una vez que decae la velocidad es cuando empieza la fatiga, ¿vale? Entonces, claro. Y luego otra historia interesante que es que, por ejemplo, tú puedes hacer serie a 8 repeticiones o serie a 4 repeticiones, pero que lo importante va a ser el decaimiento de esa velocidad de ejecución.
Es curioso, ¿sabes? Sí, tiene que ser pareja. Si lo consigues hacer pareja, todas las repeticiones igual, con la misma velocidad, que es complicado. No, eso no va a ser, que medirla, eso no va a ser posible. Eso no va a ser posible, no. con el mismo peso no va a ser posible. Por ejemplo, si tú haces, aunque nos metemos aquí en este pastel y esto va a abrir un melón que no veas, pero bueno, si tú haces 5 series de 6 repeticiones con el mismo peso, es casi imposible que la pérdida de velocidad sea igual en las 6 repeticiones de cada serie. Cada serie va a ser, a la sexta va a llegar más lento y entonces eso no es positivo. Claro. Entonces, una de dos, o bajamos peso o bajas repeticiones para que cuando llegue, o sea, se sabe que aproximadamente a un 25, un 20, un 25, un 30% de pérdida de velocidad de ejecución ya no hay beneficios, sino que son inconvenientes, esto por fatiga. Entonces, a lo mejor en la primera serie de 6 llega a la sexta con un 25% de pérdida de velocidad, en la segunda llega a la 5 y en la tercera a la cuarta llega a la cuarta repetición, ¿vale? Y en la quinta tienes que quedarte en 3 repeticiones para poder respetar esa pérdida de velocidad del 25%, ¿vale? Pues bueno, pues te quedas en 3, no pasa nada, pero respeta eso porque es lo que te va a marcar que no debes de seguir para no acumular fatiga. Es un mundo eso, ¿sabes? Eso es... Sí. Y claro, es complicado. Y tú esto al final lo tienes que estimar con el carácter del esfuerzo, porque no puedes tener un encoder ahí para estar, porque a nosotros eso no nos va a servir realmente, un encoder para ir midiéndonos. En fin, es un pitote, un pifostio que tengo ahí montado en un Word para intentar... Para explicarlo. Claro, tío, porque lo interesante de esto al final es explicarlo en palabras normales, porque yo es que había cosas, tío, que ni entendía, me ponía a leer las cosas. Me he leído un párrafo, me he estado leyéndolo, luego si quieres te los paso por si quieres leerlos tú de forma más extensa. Bueno, me he tirado un par de horas leyendo cosas que no las entendía, tío, las estaba leyendo y no las entendía. Digo, hostia, si es que no lo entiendo, y venga a leerlo, hasta que al final he conseguido sacar las ideas principales, que es lo que yo quería, para transformarlo en lenguaje de la calle. En fin. Claro. Movida. Bueno, pues pásamelo, le he hecho un vistazo, y si quieres podemos hablar el próximo día. El próximo día podemos echar un rato. Si yo me leo esto y tal, podemos ahí sacar algo claro. Pues si quieres el próximo día podemos comentar eso, sí. Bueno, te lo paso ahora, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Yo creo que no. Podemos despedir y darle paso a Manu Sola, que tiene tela. Bueno, ya, paso a Manu Sola, no, si hemos terminado ya, joder. Se me va la pinza. No, espérate. Menos mal que esto no lo escucha ni Dios ya, ¿sabes? Que esto ya lo has cortado, porque si no... hablando de eso, espérate, no podemos cortar, espérate un poco. Tenemos que entrar al episodio anterior, a iVoox, que te acuerdas que dijimos... ponernos el precio que os cobra vuestro entrenador por tener una idea de lo que... de por dónde van los tiros en cuanto al entrenamiento. ¿Te acuerdas en el episodio pasado del papel del entrenador? Ha contestado un pupilo mío seguro. Me lo ha dicho. Espérate, voy a meterme. Esto tenía que tenerlo preparado. Esto queda muy feo en directo estar aquí haciéndolo. Pero bueno, es que somos nosotros, estas cosas pasan. No, tío, en la postmeta entra todo, ya lo sabes. Claro. A ver, estoy entrando en el episodio 109. A ver, hay aquí 14 comentarios. Bueno, 14 comentarios no, porque muchos son respuestas mías, entonces, claro. Mira, aquí tenemos... Bueno, no voy a decir los nombres, ¿vale? Simplemente voy a decir el precio, porque el nombre tampoco nos interesa mucho. Mira, el primero dice, hola, yo pago 70 euros al mes. Segundo, hola, yo pago 55 euros al mes. Más cosas. A ver. Tercero, 70. Cuarto, 120. Y el quinto que ha hablado, que he comentado sobre esto, 55. Bueno, pues la horquilla está entre los 55 euros del más barato y los 120 euros del más caro. Ahí hay horquilla, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Sí, joder. Podemos subir precios, Sebas. Podemos subir a 90 para quedarnos ahí. No, está bien. ¿No? El 120, el 120 lo veo muy... Es que depende de la zona también, ¿sabes? Sí, bueno, depende de la zona. Yo no valoraría la zona, yo valoraría el servicio, ¿sabes? Lo que pasa es que está claro que en ciertos sitios, tú te vas a Dubái, por ejemplo, a hacer un entrenamiento personal y puedes cobrar más que si era en las 3.000 viviendas en Sevilla. Entonces, claro. Claro. En las 3.000 viviendas no creo que vayas a hacer nada. Sí, bueno, he puesto un ejemplo extremo por lugar de que se sabe que es pobre y tal. Pero sí.
Pero claro, al fin, la horquilla grande de 55 euros el más barato a 120. En cualquier caso, vemos que nadie ha contestado nada de 30, 35, precios muy baratos que se suelen también ver por ahí por el mercado. También entiendo que el de 120 euros tendrá un servicio muy premium, incluso a lo mejor tendrá algún servicio presencial, pues es posible, tampoco lo sabemos, ¿sabes? Pero bueno. O estudio, o sea, sí. Bueno, pues si no lo quiere poner también estaría bien, ¿no? Ya que estamos aquí, si nos quiere poner qué servicios tiene, pues mira, pues aprenderemos. Sí, bueno. Muy bien, chaval. Bueno, pues nada, si quieres, pues vamos rematando la faena, despide el podcast y para la semana que viene más, ¿no? Venga, muy bien. Recordaros que podéis escuchar este programa en cualquier plataforma de escucha de podcasting y pasaros por iVoox y si os mola lo que hacemos, apoyarnos con el botón azul, ¿vale? De apoyo a fans. Nada más por nuestra parte, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo desde Murcia y hasta entonces. Venga, hasta entonces.